Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes en este ancho mundo. Soy Mauricio José Schwartz, este es el Rey va Desnudo en su versión de los jueves, que se llama Revista Semanal porque revisamos algunas cosas que han pasado a lo largo de esta semana o que nos han llamado la atención, nos han resultado interesantes a lo largo de esta semana. Vamos rápido con cosas porque hay mucho que ver hoy, no me va a dar tiempo de todo, ya lo saben ustedes, pero bueno, primero que nada, decirles que necesitamos su apoyo más que nunca a través de Patreon, que es el logotipo que está arriba a la izquierda, y donde mucha gente nos hace el favor, no mucha, pero algunas personas no suficientes nos hacen el favor de darnos una donación mensual, una aportación mensual para mantener vivo este canal. Y luego abajo a la derecha está PayPal, donde otras personas nos hacen una donación por una sola vez. Y aparte está Ko-fi, donde pueden hacer pequeñísimas donaciones para comprarme un café. Los quiero invitar, eso sí, a que revisen la bitácora Trump que estamos haciendo. Llevamos 14, me parece, pequeñas cápsulas de 3-4 minutos contando lo que ha estado haciendo Trump los últimos días, porque es preocupante. Y como dijo Bannon que era imposible seguir a alguien que estaba soltando tonterías todo el tiempo, pues yo le estoy tratando de demostrar que un don nadie en una pequeña ciudad de España puede hacer el seguimiento de varias de las más egregias tonterías que hacen todos los días. El día de ayer vimos La máquina infernal de Gutenberg, fue el video a fondo de los miércoles hacemos un video largo a fondo, tratando de, no de agotar, pero sí de ir a profundidad en un tema que nunca se agota, por supuesto, y siempre nunca faltará el que llegue y te dice, pero no hablaste de cuando a Gutenberg le tuvo piojos y tuvo que comprarse un peine para quitarse las liendres. No, mira, no me cabe todo. Son programas de 25-30 minutos, vídeos de 25-30 minutos, y pues cabe lo que cabe, y lo que no cabe, adivina que no cabe. Entonces, y no son el fin de todo. Yo siempre he dicho que los vídeos que hacemos nosotros y los temas que presento aquí no son el fin del camino, al contrario, son el principio del camino. Si te generan dudas, pues ve y resuélvelas. Yo no lo sé todo ni lo puedo todo, pero sí puedo plantear cuestiones a analizar y a ver, ¿no? Y es lo que intentamos hacer con esto que para mí es importantísimo, que es la imprenta, y que yo he llamado la revolución de los cualquiera, porque gracias a la imprenta cualquiera podía leer, cualquiera podía escribir, cualquiera podía ser científico, cualquiera podía educarse, cualquiera podía analizar el mundo a su alrededor, conocer el mundo lejano a través de los libros y plantear una sociedad y una vida nueva y una ciencia nueva y una tecnología nueva y forjar el mundo que tenemos en la actualidad y que está, por supuesto, asentado sobre los pilares de la imprenta de Johannes Gutenberg, que no inventó la imprenta de tipos móviles, ni mucho menos, pero lo que hizo, lo que desarrolló es de enorme relevancia. Así que los invito a que vean el video de ayer. No hemos tenido un éxito así que tú digas arrollador, cosa que yo ya me esperaba, porque no son temas que sean así de candente actualidad y de montones de clickbait y cosas por el estilo. No son así. Entonces llevamos 4.500 muy modestas visitas, pero lo hago con todo el gusto del mundo. Y por supuesto los invito a que veamos a las 8:30 de la noche. Tendremos cosas que sabemos, diabetes e insulina, la historia de cómo se descubrió y empezó a usar la insulina, que sigue siendo uno de los asuntos a debate en Estados Unidos, porque ser diabético te quiebra en Estados Unidos. El coste de la insulina es elevadísimo. Joe Biden el presidente Biden trató de establecer una orden ejecutiva para limitar los precios de la insulina, porque las farmacéuticas no te están tratando de mantener enfermo, las farmacéuticas no te están tratando de cronificar las enfermedades, como decía algún invento por ahí. Son empresas que quieren ganar dinero, ganan dinero con la salud y por lo tanto a veces hacen cosas como esta, aumentar los precios de una manera tan ridícula que afectan a la gente que no puede comprar la insulina que necesita. Entonces, esa orden ejecutiva de Joe Biden ya ha sido derogada, por supuesto, por el señor Donald John Trump, entre las muchas barbaridades que ha hecho. Y finalmente, pues nos veremos en el resto del día de hoy haciendo un montón de cosas. Hoy fui brevísimo en mi presentación, fíjense qué bien quedó eso. Y me dice Serpa Mauricio,
La educación, la salud y las pensiones, no sé de qué habla. Solo hay un camino, no sé de qué habla. Y va al precipicio y la destrucción, pues no sé de qué habla. Sé que suena conspiranoico, pero creo que todo eso del rearme y el apoyo a Ucrania está sospechosamente fuera de control. ¿De dónde va a salir el dinero? Pues del mismo lugar del donde sale todo el dinero que usan todos los estados, de los impuestos. Está sospechosamente fuera de control. Mira, dile a Putin que se retire y no habrá necesidad de hacer eso. Lo que ha logrado la propaganda rusa, y lo vamos a ver hoy con lo que hizo, la presentación que hizo Canal Red, me llenó de asco y me llena de asco tenerla que comentar aquí, pero es que es cierto, la propaganda de Putin ha sido muy efectiva. ¿Por qué tenemos que apoyar a Ucrania? La pregunta es idiota. Un país pacífico que tiene un proyecto nacional como el del tuyo, fue invadido por fuerzas imperialistas brutales que además cometieron una cantidad de atrocidades contra los civiles, torturas, fosas comunes donde se han encontrado hombres, mujeres y niños ucranianos masacrados por el salvajismo de una invasión bestial que pretende acabar con el país. Y los dueños de ese país se están defendiendo. Hombre, de lo más legítimo. ¿Pero tú crees que es lógico defender a los palestinos en Gaza? Por supuesto. ¿Y era lógico defender a los vietnamitas en Vietnam? Por supuesto. ¿Y es lógico defender a los ucranianos? Por supuesto. Y eso, no sé dónde estés, pero no creo que estés en Europa. Eso visto desde lejos. Visto desde cerca yo vivo cerca de donde Putin quiere seguir invadiendo. Si le das a Ucrania, quiere Georgia, Moldavia, Finlandia, Suecia, los países bálticos en general y todo lo que era la antigua Unión Soviética, incluida Polonia y la mitad de Alemania. Y la mitad de Alemania ya está aquí a 20 horas en coche. Europa no tiene opción. Y quien está planteando la necesidad del rearme europeo no son los locos europeos ni Donald Trump, es Vladimirovich Putin. Porque mientras tú estás haciendo el anti-yanqui, porque Estados Unidos en los años 70 cometió un montón de barbaridades que nadie puede negar, está cerrando los ojos a que en el siglo XXI el que ha cometido las barbaridades es Putin, con 2 guerras en Chechenia, la invasión a Georgia, la invasión a Moldavia y ahora las 2 invasiones a Ucrania, la de 2014 y la de 2022. Y con un proyecto imperial, claro, que no está ocultando nadie, no estamos inventando, ay, es que Putin quizás quiere esto. No. Su gente en sus medios de comunicación constantemente nos están diciendo cuál es el plan, cuál es el proyecto, por qué Ucrania no tiene derecho a existir, por qué todos deben rendirle pleitesía a Putin, por qué el filósofo de Putin, Alexander Dugin, está defendiendo Alternativa por Alemania y a Vox y a Le Pen y a toda la ultraderecha neonazi que estamos padeciendo en Europa. Porque van juntos. No es solo las invasiones de Putin, sino su intervención en elecciones para promover a la ultraderecha más bestial. Ay, no se rearmen, no a la guerra. Yo soy pacifista total, salvo que creo en la legítima defensa. No creo en la rendición incondicional, sobre todo cuando te rindes ante alguien que te quiere aniquilar. O sea, si te rindes te va a matar. ¿Pelearías? Si no peleas te matan. ¿Pelearías? Yo creo que hay que pelear. Y me da mucha pena que así sea. Nos está llevando por un camino sin salida. No todos los caminos tienen salida. Y cálmate también tú. ¿Puedes explicarnos la similitud de la cúpula de los cerdos Rebelión en la Granja y el partido Morena? Saludos cordiales. Pues no mucho, porque no me acuerdo cómo funcionaba. Rebelión en la Granja lo leí hace muchísimos años, ¿no? No me acuerdo realmente, pero evidentemente debe haber paralelismos, porque finalmente lo que criticaba George Orwell en Rebelión en la Granja era precisamente el autoritarismo y la demagogia, la manipulación populista de la realidad, ¿no? Y en eso se ha especializado en Morena. Dice, no sé, respuesta correcta, no sé qué hablan. Claudio Mueca, ayer mi hija me preguntó por qué la historia se repite. Le dije que quizás porque la condición humana no cambia, siempre ha habido personas buenas y personajes nefastos. No sé si es la respuesta correcta. Ahora sí, es que estoy yendo al revés.
pero le hablé de la importancia de protestar y no callar nuestra opinión en momentos críticos como los de ahora, cuando hay tanto egoísmo social o insensatez. ¿Qué le dirías tú? Primero, que la historia no se repite. Parece repetirse o tiene rasgos similares, pero esa idea de que la historia se repite indicaría que no hemos avanzado. Y la realidad es que hemos avanzado muchísimo. La realidad es que tenemos menos guerras hoy que en el pasado, incluso con Putin tratando de incendiar Europa. Tenemos menos violencia que en el pasado, tenemos más conciencia de la moral que en el pasado, pero hay cuestiones que son parte, efectivamente, de la condición humana, quizás, la ansia de poder, el deseo de dejar que otro piense por ti y entregarte como se está entregando la gente a Donald Trump. Y entonces, pues eso lleva a que haya acontecimientos similares a lo largo de la historia, cuando se maneja el poder, por ejemplo. Pero no es que se repita la historia. No se repite y es muy difícil, por poner un caso, que se repita lo acontecido en la Segunda Guerra Mundial, tanto con el exterminio de judíos, Roma y otros pueblos en el Holocausto, principalmente judíos, por supuesto, o que se repita la barbarie de Japón en todo el Pacífico Sur durante la Segunda Guerra Mundial también. Creo que hemos avanzado, no lo suficiente, no tanto como querríamos, pero la historia no se repite. ¿Podrías hablar lo que sabes que ha pasado en Siria? No tengo datos de lo que está pasando en Siria y no quiero hablar porque los que están muy contentos son los que preveían que los vencedores, los que derrocaron a El Assad, se comportaran como el Daesh. No tengo datos de que se hayan comportado como el Daesh. No tengo datos de que estén matando cristianos, ni obligando a las mujeres a usar velos, ni ahorcando homosexuales, ni cosas por el estilo. Sé que ha habido enfrentamientos en espacios donde todavía hay fuerzas leales al viejo tirano El Assad. Defender al Assad es absolutamente inaceptable. Es decir, puede que los actuales gobernantes no sean lo mejor del mundo y puede que ni siquiera vayan a una democracia, aunque tienen un diálogo nacional buscando crear una legislación siria en la que quepan todos los sirios. Siria tiene una gran población cristiana, por lo demás, hay que recordar. Pero yo no sé si van a la democracia, pero ciertamente la defensa de lo que había antes con el Assad, los ataques químicos a su propia gente, las torturas, la opresión, una dictadura de 2 generaciones que empieza con Hafez el Assad, su padre, cuando da un golpe de Estado, y que se continúa con él en elecciones que son más falsas que un dólar con la cara del pato Donald, ¿no? Donald Trump, por cierto. Entonces, no sé lo que está pasando en Siria, espero que no sea tan grave como algunos quieren, pero en todo caso, ninguna cosa que pase en Siria hoy lleva a decir que el Assad era mejor. Difícil decir que el Assad era mejor. Es como tuvieron que esforzarse mucho los ayatolas para decir que el Shah era mejor, que el Shah de Irán era mejor que ellos. Y el Shah de Irán era un torturador, una bestia, un sujeto que fue retirado para establecer una democracia en Irán y que con ayuda de la CIA regresó a tomar el poder en Irán y desembocó esto en la revolución iraní, que resultó ser una revolución islamista, extremista, ridículamente represora, que es la que tiene hasta hoy los pobres iraníes, ¿no? Pero ahora se puede decir que pues, quizás el Shah era mejor, era una puta bestia, pero tenía algunos lados positivos que no tiene el régimen de los ayatolas. Dice Juan Magno, el filósofo Wittgenstein les recomendaba a sus alumnos de filosofía que se dedicaran a otra cosa. ¿Ve? ¿Usted está de acuerdo con ese filósofo? No sé, yo estoy de acuerdo en muchas cosas con muchos filósofos, no, pues, absolutamente. Y cito con enorme frecuencia a Tom Paine, por ejemplo, ¿no? Yo creo que no era filósofo, yo creo que era un pensador político, pero a todos los que piensan algo le llaman filósofo, y entonces con eso ya se... Viene un estudiante de filosofía de tercero con su librito y dice, yo soy filósofo, igual que Francis Bacon, igual que Voltaire, igual que Descartes. Y tú lo miras y dices, no, hombre, no, pues es como si llegas con la flautita de la escuela
y me dices tú que eres Jean-Pierre Rampalo, que compones como Bach. No es la historia. Pero sí hay muchos filósofos con los que estoy de acuerdo. Así que no, eso no tiene problema. Con lo que no estoy de acuerdo es con que alguien estudie filosofía hoy y pretenda que lo trate yo como trataría a Wittgenstein. ¿Qué tanto conoces de la vida y obra del doble agente Joan Pujol? Poco. Deberían saber más. Sé que se llamaba Garbo, sé que su nombre clave era Garbo, y que fue efectivamente un doble agente que hizo creer a los alemanes que era un espía para los alemanes y era un doble agente que estaba espiando para los británicos, si mal no recuerdo. Es un personaje interesante, es un personaje relevante y creo que valdría la pena echarle una repasada. ¿Qué tal la semana que entra hablamos de Garbo? Voy a buscar algo sobre Garbo y hablamos. Se acabará la paciencia en algún punto de los estadounidenses como para intentar remover a Trump. ¿Quién lo va a saber? No lo sabe nadie. Obviamente es de esperarse. Hay cosas, y es que son solo 6 semanas, es una cosa alucinante. Pero, por ejemplo, los republicanos, los senadores y diputados republicanos ahora no pueden hacer lo que llaman town halls, las reuniones de municipales, por decirles de algún modo, con sus votantes. Es decir, se reunían con votantes republicanos. Los senadores republicanos van al distrito que representan, o los diputados, no, los senadores son senadores por el estado. Los diputados van al distrito al que representan a hablar con la gente. Esto es una costumbre inveterada en los Estados Unidos que a mí me parece magnífica por lo demás. Está muy bien que los diputados vayan, rindan cuentas y pregunten qué opina la gente que votó por ellos para seguirlos representando de una manera adecuada. Esto no pasa en un sistema parlamentario como el español o el británico, pero pasa en los Estados Unidos y debería pasar en otros países que tienen regímenes presidencialistas, como es el caso de México. Pero ahora los diputados republicanos hacen sus town hall meetings, sus reuniones de cabildo municipal, por llamarle así, con sus votantes, y sus votantes los están poniendo verdes y diciéndoles que ellos votaron por la mejora de la economía y que ahora todo está peor y todo está más caro y un huevo cuesta un huevo y la yema del otro. Y de hecho el Partido Republicano les ha pedido a sus diputados que ya no hagan reuniones de town hall porque los están poniendo verdes. ¿Qué es lo que pasa? Con que 3 o 4 senadores y diputados republicanos se den cuenta o asuman que no es sostenible la trayectoria que están emprendiendo Donald Trump y Elon Musk, porque están indisolublemente unidos, con que 3 o 4 de ellos se pasen del lado demócrata por mera decencia, como lo hizo Liz Cheney, que es la hija de uno de los grandes criminales de guerra, Dick Cheney. Y Liz Cheney tiene una serie de posturas absolutamente despreciables como republicana de derecha, pero es una mujer honesta, es una republicana de derecha honesta, que se dio cuenta que no podía estar del lado de Donald Trump. Entonces, con que 3 o 4 lo hagan, porque la mayoría que tienen en ambas cámaras los republicanos es muy escueta. Si hubiera trasvases de votos, no te digo que se cambien de partido, pero que haya trasvases de votos. John McCain fue otro republicano que le hizo la vida difícil a Trump en su primer mandato. Si afuera así, se podría iniciar un juicio de impeachment que puede terminar echando a Trump de la Casa Blanca. Yo creo que él no tiene ningún plan de irse hasta que se muera. Yo creo que el plan es que él se mantenga hasta que se muera. Pero, ¿por qué Europa se está poniendo la soga en el cuello? Es que leí tus últimos mensajes al principio, perdón, es que me hice un lío, tenía que haber empezado por abajo. Serpa Mauricio, a Europa le han puesto la soga al cuello. ¿Y ahora qué haces? Es que, yo quiero saber cuál es la propuesta. Si la propuesta es, pues mira, que ya que Putin se haga dueño de todo lo que era la Unión Soviética, más Suecia y Finlandia, y entonces ya va a estar contento. No, va a seguir. Es como el caso de Hitler, se le intentó pacificar entregándole los Sudetes y permitiéndole el Anschluss, la anexión de Austria. Acá con todo eso, ya decía Chamberlain, entonces ya con esto ya va a estar contento el señor Hitler y no va a hacer más líos. Y en 1939 invade Polonia, como está a punto de hacerlo Putin. No solo Hitler invadió Polonia, también Stalin por el otro lado, que para eso se habían puesto de acuerdo en un tratado en el cual, entre otras cosas, se repartía en Polonia.
Entonces, Europa actúa como debe de actuar. Además, la gente es tan tonta, y te voy a decir este caso porque creo que por ahí estás tú, que cree que Trump entra el 20 de enero, toma posesión, empieza a hacer tonterías y Europa el 21, 22 o 23 o 25 de enero dice, madre mía, ¿qué vamos a hacer? Mira, la fuerza de tarea, el grupo de trabajo sobre la reacción ante las posibles acciones políticas de Donald Trump se puso en marcha en Europa desde mediados de 2024. Tienes expertos de todo tipo, económicos, políticos, militares, culturales, de la Unión Europea, analizando las posibles respuestas a las posibles barbaridades de Trump. Cuando Trump dice, voy a poner aranceles del 25%, y la gente dice, ay, no le creas, ¿no? Esta gente se lo tomó en serio y analizó cómo iba a responder. La respuesta que ahora ha planteado Europa ante los aranceles, la inmediata y la que se pondría en acción a mediados de abril, está planteada desde noviembre. Si Trump hace esto, nosotros respondemos con esto, que es jugar al ajedrez de la política internacional. La gente que se sorprendió con lo que ha hecho Trump cree que todo el mundo se sorprendió y que las personas que trabajan en la política, sobre todo en la política de la defensa de una economía del mismo tamaño que la estadounidense, que es la de la Unión Europea, y que tiene además clara la amenaza por el este de Vladimir Putin, que estaban igual que ellos, así como en la baba, y de pronto, llegó Trump, y no, yo no me lo imaginaba. No. Esta gente trabaja en serio. Y el otro día que hablaba la presidenta von der Leyen del grupo de trabajo que se formó a mediados de 2024, era una bofetada en la cara a todos los que creen que Europa, como que está como un pollo sin cabeza. Y realmente es de una ignorancia plena eso. ¿Qué tan cierto es que las primeras medidas del estado de bienestar fueron implementadas por Otto von Bismarck por medio de los revolucionarios alemanes y su apoyo entre el pueblo? Cierto. No sé si fue por eso, pero las primeras medidas de lo que hoy llamamos estado de bienestar, que es la sanidad y la educación pública, son de Otto von Bismarck. Lo que hemos hecho los socialdemócratas es precisamente demostrar que se pueden tener muchas cosas sin hacer la revolución, porque los comunistas decían que para tener un estado de bienestar pues había que hacer la revolución y matar a mucha gente y poner un poder dictatorial y una policía política que te estuviera mirando la oreja todo el día, y todo lo que hizo y ha sido la práctica del marxismo en los distintos países, ¿no? Yo todavía me acuerdo en Cuba, sí, la última vez que estuve en Cuba fue hace un montón de años, 92, pero hablaban, cuando estaba en casa de amigos, se hablaba bajito, porque la vecina era de los comités de defensa de la revolución y estaba con el ojo puesto en la pared, porque si se decía algo en contra de Fidel, le podían querer a mis amigos, que eran dibujantes y pintores y escritores y poetas, gente absolutamente inofensiva, ¿no? Así que sí es cierto. Sí es cierto que Otto von Bismarck hizo las primeras cosas que hoy llamaríamos estado de bienestar, pero no las hizo con la conciencia de estar haciendo un estado del bienestar, sino de estar gobernando a su manera y tratando de detener, sobre todo efectivamente, las inquietudes políticas que después le vendrían, desafortunadamente, en la Segunda Guerra Mundial. No sé qué pasó de Milei con los jubilados, si están protestando por algo será, pero no sé qué sea. Colaboren, pongan me gusta, dice Eduardo Irigoyen, y Eduardo Irigoyen hay que hacerle caso porque es uruguayo y eso es muy importante. Querría hablar del boicot de productos de productos estadounidenses a nivel civil e internacional como respuesta a las políticas locas de Trump. Mira, algunos países han emprendido el boicot, pero no desde el punto de vista estatal. Esto es lo que más me llamó la atención. Estaba yo viendo reportajes de Canadá. Por ejemplo, en los supermercados hay una pelea por lo que se llama el nivel de la vista. Es decir, las estanterías tienen este nivel al que tú estás. Bien, un poco más alto. El de arriba y el de abajo también. Unos son más altos, otros son más bajitos. Pero lo que queda al nivel de la vista es el espacio más peleado por las empresas para poner sus productos en los supermercados. Y hay guerras para esto, ¿eh? No olvides, el que tenga al nivel de la vista
su producto ha negociado largamente con el supermercado para tenerlo ahí. Bueno, y en Canadá desaparecieron todos los productos estadounidenses que estaban a nivel de la vista y los pusieron abajo, hasta abajo. Y a nivel de la vista pusieron solamente productos canadienses con el letrero hecho en Canadá o compre canadiense, ¿cuál me acuerdo? Algo así. Y su hoja de maple roja, por supuesto, ¿no? Y esto ha tenido mucho éxito. ¿Por qué? Porque se ha hecho bien y porque se ha hecho con la conciencia de que te estás jugando los cuartos con un loco. El primer ministro de Ontario, que es una de las provincias de Canadá, dijo que le iba a cortar la electricidad a Estados Unidos. El 75% de la electricidad del norte de Estados Unidos viene de Canadá. Y eso sí, así como que muchos estadounidenses dijeron, ¿cómo me va a dejar a oscuras este señor, este gordito? Pero los canadienses son lo más amable del mundo, pero no les toques las narices. Y te lo digo yo que tengo 2 hijas canadienses, y 2 yernos canadienses, y 2 nietas canadienses. Y vamos, a mí me pasó sin querer en un autobús en Vancouver pisar a alguien y que me ofreciera disculpas, ¿no? Y, uy, no, pues las disculpas te las ofrezco yo, pues un animal que te acabo de pisar. Y, ay, I'm sorry, no, tú no estás sorry soy yo. Pero el boicot es importante y es lamentable que en México no hagan en vez de eso un festival musical para exaltar a la presidenta. Es que es de locos. Pero es muy importante porque les está diciendo a los estadounidenses no que no les va a costar muchísimo dinero, pero les está diciendo el rechazo que están generando en todo el mundo. Estados Unidos está acabando con una labor de buena voluntad que hizo durante muchísimos años, precisamente para combatir su imagen terrible como país imperialista y promotor de todo género de atrocidades y golpes de Estado y defensor de tiranías repugnantes como la de Videla, o la de Pinochet, o la de Somoza, o la de Trujillo, o la de la que tú quieras por toda América Latina, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, creo que debe hacerse y creo que le manda un mensaje a los estadounidenses. Los estadounidenses se están dando cuenta de que nada de lo que está haciendo Trump es beneficioso para ellos, ni en lo subjetivo, que es la buena voluntad que puedo tener hacia los estadounidenses. Oye, mira, yo tengo muchos amigos estadounidenses a los que quiero muchísimo, ¿no? Y no los voy a juzgar por las políticas de Donald Trump, pero que sientan que el mundo está rechazando a su país, pues siempre es feo. Y que se den cuenta de que los está llevando a un agujero no solamente social, sino político, económico y cultural. Y a ver qué pasa con eso. Oscar Arenas, me gustaría tu opinión sobre la tregua que andan negociando Estados Unidos, Rusia y Ucrania. ¿Crees que es un trato justo para el país invadido? No. Y ya que estamos en eso, ya que lo mencionas, vamos a hablar de esto que me dio tantísimo asco, que es Canal Red. Canal Red es el negocio de Pablo Iglesias, que tiene puesto con Ina Finogénova y algunos minions ahí que dicen lo que les mandan, ¿no? Con Canal Red yo he tenido siempre un problema, con todos los medios de comunicación que ha emprendido Pablo Iglesias, he tenido yo el problema de que él no cuenta mentiras directas, pero cuenta la verdad como le conviene, de manera tal que quienes lo ven reciben solamente un 50% de la realidad, un 60% de la realidad, y luego reciben propaganda. Pero se ocultan muchísimas cuestiones relevantes porque ellos están informando desde el punto de vista ideológico, lo cual está bien. Cuando informas desde un punto de vista ideológico, pues lo que haces es propaganda. Yo aquí puedo hablar bastante mal de algunas barbaridades de la socialdemocracia, y cuando hay gente afín a mí que mete la pata, yo voy y digo metió la pata, porque a mí me interesa más la moral, la seriedad, la honestidad que la ideología a ciegas. La ideología a ciegas ya no es ideología, es religión. Bueno, entonces Canal Red hace poco sacó este short explicando con Ina Afinogénova, qué raro, el tema de lo que propone precisamente Donald Trump, aunque no es exactamente eso, es muy peculiar. Pero mira, el punto es, y déjame encontrar, porque yo tengo aquí los datos de 2022. Bien,
Resumiendo, en 2014 un presidente ucraniano es presionado, comprado o convencido por Rusia de abandonar el proyecto para entrar a la Unión Europea y a la OTAN, sobre el que había hecho su campaña política y con el cual estaba de acuerdo la mayoría del pueblo ucraniano, y decidió que no, que en vez de eso se iba a unir a la Asociación de Países Euroasiáticos de Vladimir Putin, y la gente no le gustó y lo tiró. Entonces dicen que es un golpe de Estado nazi. No, había nazis, sí, hombre, claro, pero eran un grupo minúsculo, despreciable, que no era representativo, ni es representativo para nada, de la mayoría de los ucranianos. Hay más nazis hoy en alternativa por Alemania, y no es decir que todos los alemanes son nazis. Bueno, entonces, a partir de eso, en ese momento, este señor que vamos a ver aquí, el señor Girkin, organizó a los independentistas o separatistas del Donbass, que eran pocos y muy poco fuertes, y procedió a organizar la invasión de Crimea, la toma de Crimea, una invasión absoluta, robándose un trozo de Ucrania, y organizando el ataque y el levantamiento en las provincias del Donbass, donde ahora Putin pretende que se le reconozcan como parte de Rusia. Hay que aclarar que Rusia se había comprometido en 1991, 1994 y 2003 a respetar las fronteras de Ucrania, entre otras cosas porque Ucrania, a cambio de ello, entregó todas las armas nucleares que tenía, que eran la tercera potencia nuclear del mundo. Y para controlar las armas, se las entregó todas a Rusia, las tiene Putin ahora, pero a cambio Estados Unidos le prometió defenderla para siempre. Ahora Trump dice que no. Bueno, entonces tenemos aquí un periodista que le pregunta a Girkin. Algunas publicaciones de internet le atribuyen las siguientes palabras con las que caracterizó el conflicto en Ucrania. Yo tiré el gatillo de la guerra después de todo. Si nuestra unidad no hubiera cruzado la frontera, todo hubiera terminado como en Kharkov, como en Odessa. Habría habido algunas docenas muertos, quemados, arrestados, y eso hubiera sido el fin. Y dice Girkin, sí, esas son mis palabras, y se las dije a Projanov allá en 2014, y en principio contienen la verdad. Yo digo lo que creo que es verdad. Si nuestra unidad no hubiera entrado en el Donbass, o sea, no eran los ucranianos prorrusos que deseaban independizarse de los malditos ucranianos, no. Si nuestra unidad no hubiera entrado en el Donbass, dice Girkin, y convertirse en el núcleo de la resistencia, el núcleo de la primavera rusa en el Donbass, es muy probable que sin este núcleo la primavera rusa hubiera sido reprimida. Así que hubieran rendido el Donbass, por supuesto. Es exactamente lo que habrían hecho, porque era el núcleo lo que faltaba. Gente decidida a emprender acciones de manera más decisiva que incluso los más decididos en Donetsk, los más decididos activistas de Donetsk en el momento. Hay que decir que el señor Girkin considera que Putin es un blando, considera que Ucrania debería ser aplastada, aunque sea probablemente con armas nucleares. Después de esto organizó un partido ultranacionalista que se consideró terrorista, actualmente está en la cárcel. Ayer decían, y por eso me encontré con esta entrevista con Girkin, ayer decían que se había suicidado en la cárcel, pero no salió su mujer a decir que no era cierto. No sabemos si la mujer lo dijo porque efectivamente está vivo o por qué. Pero este señor es el responsable de que en 2014 se iniciara el conflicto en el Donbass, que sigue en baja intensidad hasta el 2022. Y en el 2022 Rusia invade Ucrania. Y en marzo de 2022 hay unas pláticas en Estambul para tratar de terminar con la guerra. Así lo cuenta, vamos a verlo, Canal Red. Los modelos del fin de la guerra que propone Trump consisten en un armisticio en la línea del frente. Puede darse, pero no parece que vaya a ser nada sólido ni duradero. No parece convencerle ni a Kiev ni a Moscú. La idea
sería bajar los fusiles y mantener la línea del frente tal y como está hoy, con alrededor de un 20% del territorio ucraniano ocupado por Rusia, sin reconocer la soberanía rusa sobre esas zonas, obviamente, pero aceptando la situación de facto con tal de no seguir matándose. Ahora, todo esto es cierto. Hasta aquí hemos contado la verdad, por lo menos en parte. Es decir, no estamos seguros de que esa sea la propuesta de Trump. Es la que nos dice Ina Finogénova, que es la propuesta de Trump. Pero entra el Minion 2 y dice... A Zelensky un escenario así no le convence porque habrá que explicar a la población para qué sirvieron los 3 años de guerra, destrucción y muerte posteriores a abandonar las negociaciones de paz de Estambul en marzo de 2022. Allí ya lo que estamos contando es la propaganda rusa. Bien, Zelensky no es el hombre que decide mantener la guerra 3 años porque es un miserable, porque es un malvado, porque es un guerrerista. Él está encabezando a un pueblo que no quiere ser aniquilado. Si tu país fuera a ser aniquilado y el proyecto, según lo ha planteado en la televisión rusa una y otra vez, y lo vimos en este canal cuando hacemos tu tele rusa, la idea era ocupar Ucrania. Y los que estén de acuerdo con el ser rusos, y se sientan rusos y sean buenos rusos, pues también. Y los que no, pues hay que matarlos. Y las tropas rusas, los hemos oído hablar de matar a 5 o 6 millones de ucranianos sin mayor problema. Esto sí equivaldría al exterminio de judíos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó en Estambul? Lo que ofrecía Rusia para la paz era apoderarse de la zona en la que ya estaba, dejar a Ucrania aislada internacionalmente, es decir, sin poder pertenecer ni a la Unión Europea ni a la OTAN y sin tener el apoyo de ningún otro país, y que se reconociera que ahora el Donbass y Crimea pertenecían a Rusia. Si Zelensky hubiera aceptado ese plan de paz, que era una forma de decir vamos a darle tiempo a Rusia a rearmarse porque les pegamos hasta con el gato en las primeras 3 semanas de la guerra, porque se calculaban que en 3 semanas iban a estar en Kiev, y la reacción ucraniana fue absolutamente heroica. Le damos tiempo a Putin a que se reorganice para que nos vuelva a atacar. Si Zelensky hubiera firmado ese plan de paz, lo linchan en las calles de cualquier lugar que lo encontraran, en Kiev o donde fuera dentro de Ucrania. Los ucranianos no quieren eso. Los ucranianos saben lo que han pasado sus prisioneros de guerra, saben lo que han sido las torturas, saben lo que ha sido el encarcelamiento de ucranianos que no se sienten rusos en el Donbass, saben lo que ha sido el secuestro de 30,000 niños para rusificarlos, para convencerlos de que son rusos y que Rusia es lo mejor. Hijos de ucranianos que están allí hoy defendiendo su país. Entonces, incluso los documentos que celebraron esta semana, según dicen, establecen cómo eran graves las demandas del Kremlin cuando las delegaciones rusas y ucranianas se sentaron en la mesa de negociaciones en las primeras semanas de la guerra. Conforme los ejércitos de Putin avanzaban sobre el sur de Ucrania y hacia Kiev, los oficiales rusos hacían una lista de sus condiciones para detener la invasión e implementaron un cese al fuego. El tratado que se conoce de borrador establece los costos inaceptables de lo que hubiera sido la rendición incondicional de Ucrania. Ucrania tenía que ceder Crimea y la región del Donbass, además de aceptar la ocupación de áreas que en aquel momento estaban bajo control ruso. No hay que olvidar que los echaron, hasta que Moscú dijera que sus condiciones habían sido cumplidas. Kiev también habría sido obligado a entregarle a Rusia el ruso como lengua oficial del Estado y dejar de enseñar el ucraniano y adoptar una serie de leyes contra la religión, historia e identidad nacional ucranianas.
para rusificar a toda Ucrania, que es lo que quiere. Eso es lo que se habló en Estambul. Nadie podía haber aceptado esas condiciones. Pero cuando dices que, Zelensky decidió dejar las conversaciones y entonces tendría que explicarles a los ucranianos los 3 años de guerra, no. Tendría que explicarles a los ucranianos por qué entrega la cuarta parte de su país a sus habitantes, sus riquezas y su seguridad futura, porque ningún ucraniano quedaría seguro ni con el proyecto de Trump, ni con el proyecto de Estambul. Y sigue este personajillo. Podían haberle puesto final en unas condiciones además mucho más beneficiosas para Ucrania. ¿Cómo justificar? Unas condiciones mucho más beneficiosas para Ucrania, donde más del territorio que hoy quiere Putin habría estado bajo su control. ¿Por qué eran más beneficiosas para Ucrania? Porque lo dice este señor. Y es mentira. Hemos visto por cómo se desarrollaron los tratados, las pláticas en Estambul, que no eran beneficiosas para Ucrania para nada. Es entregarle el país y a su gente a alguien que los odia. Es absurdo. ¿Cómo justificar ante la población una paz sin las fronteras de 1991 recuperadas, ¿no? Que es el objetivo que ha estado declarando la dirigencia ucraniana a lo largo de todo este tiempo. Y además, pero además parece que lo está presentando como si estuvieran locos los ucranianos. Quieren que el invasor se vaya y vuelva a las fronteras que el propio invasor aprobó en 1991, reafirmó en el 94 y reafirmó en otro tratado en 2003. Y esta mujer lo presenta como si fuera una locura. Kiev no parece estar dispuesto a firmar nada que no le dé unas garantías de seguridad sólidas. ¿Qué son garantías sólidas para ellos? Bueno, pues su integración en la OTAN, evidentemente. Sí, evidentemente nadie más te va a defender. Lo dice como si fuera algo malo. Bueno, la propaganda siempre ha sido que la OTAN es lo más malo del mundo, ¿no? Aunque no invadió países jamás como el Pacto de Varsovia invadió a Hungría y a Checoslovaquia. A Hungría en el 54, a Checoslovaquia en el 68. Pero bueno, evidentemente Ucrania, ante la amenaza de un invasor despiadado, imperialista, que desea su territorio y aniquilar a su gente o absorberla, absorber a una parte, aniquilar a la otra, quiere eso. ¡Qué locos están! Moscú tampoco parece estar interesada en un armisticio y también pide garantías de seguridad que chocan directamente contra las que exige Ucrania. ¿Garantías de seguridad de qué? ¿En qué momento está amenazada Rusia? ¿De qué manera? ¿Por quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde están las tropas? ¿Dónde están ¿Qué seguridad quiere Putin? Si es él el que se ha estado metiendo en las fronteras de todo el mundo. Putin empezó la guerra, entre otros motivos, para que Ucrania nunca formara parte de la OTAN, que es exactamente lo que le puede llevar a firmar un acuerdo que incluya esa posibilidad ahora, 3 años después y con sus tropas mucho mejor posicionadas que las de Ucrania. Bueno. A ver, punto 1. Sí, Putin inició la guerra, se dice que inició la guerra por eso, que no es cierto. Pero, ¿y? Eso legitima la invasión, porque parece que INA está diciendo que Putin empezó esta guerra porque Ucrania se va a meter a la OTAN y eso está muy mal. Y entonces se legitiman la ocupación, las torturas, el asesinato de civiles, la destrucción de blancos civiles. Hoy, mientras hablamos, hay destrucción de blancos civiles. Pero no, Rusia está tan en peligro como Ucrania. Mira, no digamos barbaridades, salidas única y exclusivamente del Kremlin. Y a mí nadie me quitará que Inna Afinogenova sigue siendo uno de los elementos clandestinos de promoción de la propaganda del Kremlin, de los que ha hablado la directora de Russia Today, Margarita Simonian, en varias ocasiones, precisamente en la televisión rusa. Correcto, absolutamente nada. Para que un escenario así, con una Ucrania integrada en la OTAN, no sea viable, tienen que producirse cambios drásticos en el frente militar. Ahora, esto, y por ya decía que están mejor posicionadas las tropas rusas que las ucranianas.
En este momento están mejor posicionadas porque Estados Unidos les quitó el apoyo. No olvidemos que en agosto de 2024 Ucrania invadió Rusia, invadió la región de Kursk, para horror de Putin. No están mejor posicionadas y según los expertos militares a los que uno puede acceder, la situación de falta de munición, armamentos y personal de Rusia, que incluye ahora el estar llevando a norcoreanos a morir por la madre patria rusa, no establece que las tropas rusas estén en mejores condiciones. No han tenido un solo avance territorial significativo en año y medio. Pero INA dice otra cosa. Mismo, Ucrania, que hace unos días recibió un último tramo de ayuda de Estados Unidos, no es capaz de propinarle ninguna derrota que cambie el curso de la guerra sustancialmente y refuerce su posición de cara a unas futuras negociaciones. Y esto es, por supuesto, si Europa no reacciona. Y como Europa está reaccionando, quizás eso es a lo que más le temen. Por supuesto Putin, por supuesto el Kremlin y por supuesto sus propagandistas como Ina Finogénova. Que la reacción europea sea sólida, lo suficientemente sólida como para que las propuestas de paz de Trump y de Putin no se puedan hacer realidad. Los modelos del fin de la guerra que propone Trump. Las mismas. Legitimar las ocupaciones de Putin entregándole Crimea y el Donbass y según dijo hoy, legitimarlas internacionalmente. O sea, no es que Ucrania acepte que le quiten su territorio, es que el resto del mundo, incluido tu país, donde quiera que estés, reconozca que el Donbass y Crimea le pertenecen a Rusia por los dos que le cuelgan al señor Vladimir Vladimirovich Putin. Mantener a Ucrania fuera de la OTAN y fuera de la Unión Europea, con lo cual la dejas aislada internacionalmente. Y garantizar que no habrá tropas extranjeras en Ucrania para garantizar el alto al fuego. Alto al fuego que, por cierto, hay un breve alto al fuego, creo que de 30 días, que en estos momentos, si no se ha puesto en marcha, estaría por ponerse en marcha. Pero que no habrá tropas extranjeras en Ucrania porque esa fue la propuesta de Keir Starmer, el primer ministro británico. Y si no hay tropas europeas que garanticen, tropas extranjeras que garanticen el alto al fuego, ¿qué garantiza el alto al fuego? La buena voluntad de Vladimir Putin, que nunca ha respetado su palabra. Y eso es lo que nos quieren contar también los chicos de Canal Red. Qué horror es la propaganda, ¿eh? Bueno. En mayo se conmemoran 10 años del fallecimiento de Jaime Almeida. ¿Lo conociste en persona? No. Para mí fue el guía que me hizo conocer y amar la música. Lo siento, no lo conozco. Si pudieras entrevistar a Trump, ¿cuál sería la primera pregunta que le harías? ¿Usted sabe cuando miente o cree que siempre dice la verdad? Yo empezaría por ahí. Natalie Ramírez Marín, esto ya me lo han preguntado, pero lo voy a volver a responder porque siempre es bueno y además porque, bueno, mucha gente no son siempre los mismos, somos 249 hoy. Llamen a su tía Sinforosa, hombre. Llamen a su primo Enricuelo. Díganle a la gente a lo que quieren que tienen que ver este streaming maravilloso. Bueno, Natalie Ramírez Martín me dice, ¿cómo llevar el duelo siendo ateo? No sabes lo mucho que me servirá tu opinión en este mal momento que estoy pasando. La gente, lo que somos es nuestras memorias, ¿ok? Lo que somos nosotros como personas son nuestras memorias. Cuando nos quitan la memoria dejamos de ser nosotros, como le pasa a la gente que tiene Alzheimer, ¿no? Que pierde la memoria. Si somos ateos, partimos de la base de que no hay un mundo más allá donde se permanezcan nuestras memorias y nuestra personalidad, donde guarden nuestras memorias. Mi pregunta siempre ha sido a los curas, por ejemplo, si alguien muere con Alzheimer, ¿va a tener Alzheimer en el paraíso o va a tener sus recuerdos completos? Los recuerdos completos, ¿cuándo? ¿Antes que le diera Alzheimer o a los 24 años? ¿Cómo está eso de la vida eterna, no? Pero si no hay una vida posterior, lo que esa persona ya no es, lo sigue siendo en tu memoria, en tus memorias y en las de toda la gente que la rodea.
Es el único legado que dejamos real. Yo soy muy consciente, y cuando he estado frente a personas que han fallecido, estoy muy consciente que ya no son ellos. Ellos dejaron de ser. Se disolvieron, como su digestión, y como su circulación y como su respiración. Las funciones electroquímicas de su cerebro que conformaban la personalidad, las características, el humor, la bonomía o lo que fuera de una persona a la que se quiso mucho, ya no está allí. Desapareció como tantas cosas desaparecen en el mundo. Pero tengo su recuerdo. Mira, te voy a poner un caso que me parece más relevante por quienes lo mantuvimos vivo. Mi abuelo murió en 1930, 6 de enero. Yo nací 25 años después. De hecho, dentro de 5 años se cumplen los 100 años de la muerte de mi abuelo. Mi abuelo dejó 11 hijos y a una viuda que no sabía trabajar, pues no había trabajado en su vida. A los 15 años se casó y se puso a tener hijos como ametralladora, tuvo 12. Y luego pues ya se murió el marido y se quedaron sin dinero y tuvo que aprender a sacarlos adelante. Mi abuela, que es una señora maravillosa, y se contaban las historias de mi abuelo, y mis tíos contaban historias de mi abuelo, y mis tías contaban historias de mi abuelo. Los hijos que nacieron quedaron desde casi adultos hasta una pequeñita de brazos, se contaban cosas de mi abuelo. Y a un primo mío, que ya falleció también, y a mí nos fascinaba la idea de cómo era Fernando, ¿no? Un buen tipo, un campesino de las montañas asturianas del Concejo de Llanes, aquí a media hora de donde estoy yo, 40 minutos. A veces digo 20 minutos, siempre me riñen, ahora me equivoco. Un campesino que se fue a México y bueno, más o menos hizo fortuna, pero siempre fue buena persona y ayudó a hacer el centro asturiano porque lo que querían era hacer un equipo de fútbol. Esa es la realidad. Lo primero que hicieron en el centro asturiano. El centro asturiano de México, que hoy conocen todos, empezó con ganas de hacer un equipo de fútbol, que fue el primer campeón de liga en México, por cierto. La primera vez que hubo un campeonato de liga en México. Y mi abuelo fue tesorero del centro asturiano y parece que trató bien a todo el mundo y que era un tipo buena gente. Yo he mantenido vivo, mi primo y yo mantuvimos vivo el recuerdo de mi abuelo y anotábamos las anécdotas que nos contaban y guardábamos sus fotos. Pues se murió hace un montón de años, pues sí, pero era un buen tipo, ¿no? Mis hijas saben mucho de su bisabuelo, que hombre, haberlo conocido, nacieron en 80 y en 84, nacieron 60 años después de no, 50 años y 54 años después de la muerte de mi abuelo, pero lo siguen queriendo, como a mi abuela. Y siguen reconociendo el valor que tenía ese campesino asturiano que se fue a hacer la América y que hizo una familia con una mujer de origen zapoteca, ¿no? De origen mexicano, de origen indígena mexicano. ¿Está vivo mi abuelo? ¿Está vivo don Fernando? Sí. Y doña Sofía, su esposa, también, murió muchísimos años después, murió en los años 70. Pero eso es lo que nos dejan las personas que mueren. Entonces, en vez de llorar lo que ya no nos dan, hay que celebrar lo que nos dieron y recordarlo y reafirmarlo y decir, oye, mira, era bien buena persona, hacía esto y trabajó así por su familia, hizo esto con sus amigos y además jugaba muy bien al curling, ¿no? ¿Qué sé yo? Y sus defectos, pues tratar un poco de olvidarlos, sobre todo si no dejó heridas graves y cicatrices profundas en la gente a su alrededor. Si las dejó, se le olvida y ya. Ese es el duelo de un ateo, recordar lo buena o las características de una persona y mantenerla viva en la vida eterna de la memoria, que es mucho más eficaz que la del cielo, porque la del cielo a ti no te afecta nunca. Si está fulano allá arriba y tiene un Alzheimer o tiene lo que sea, o murió cojo y pues vives un angelito sin una pata, a ti no te afecta. Su vida eterna no tiene relevancia sobre nosotros los que estamos aquí si existiera tal vida eterna. Pero su memoria, su legado, lo que hizo, lo que inventó, lo que se le ocurrió, los chistes que contaba, lo mala gente que era incluso, ¿no? Pues esa es la vida eterna que le damos a la gente. Y cuando te puedes acordar de un antecesor, de un ancestro así, durante casi 100 años, más de 100 años, porque mi abuelo llega a México en 1890, imagínate. Si puedes acordarte de una persona así
y festejar que pues, gracias a ella y a sus esfuerzos hoy estás donde estás y luego pues, tú vas a hacer más para estar, que los tuyos estén más allá. Y, pues, eso es darle la vida eterna a quien, o si no la vida eterna, por lo menos prolongarle mucho la vida a quien perdimos, ¿no? Entonces, no más que lamentar la pérdida es festejar el legado, porque además sufrir la pérdida es una cosa totalmente egoísta. Es lo que ya no va a ser para ti, ya no te va a hacer queso como hacía mi abuela, o ya no te va a contar cuentos como contaba mi abuela, cuando yo era niño, claro. Ya no va a darme cariño, ya no va a darme consejos, ya no va a mí. Pero el protagonista no eres tú. Lo que haya vivido esa persona, y más si es mayor de edad y vivió una vida plena, pues es lo que hay que festejar, ¿no? E incluso si es joven, si murió haciendo lo que quiso, por ejemplo. Recuerdo a unos compañeros montañistas que murieron en un desprendimiento del glaciar de la cabeza del Iztaccíhuatl, de la mujer dormida, en el volcán en México. Y bueno, pues, pero es una tragedia y es horrible, y murieron muy jóvenes, pero murieron haciendo lo que les gustaba y sabiendo el riesgo que corrían, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la forma de abordarlo. El cuerpo que está allí, la carne que está allí ya no es esa persona, pero las memorias sí lo son. Bueno, ya me cansé. Digo, no me cansé, pero ya no tengo más que decir, me voy a empezar a repetir, que es lo que me pasa mucho. ¿No cree que la gran burocracia de la Unión Europea hace que esta no puede ser lo suficientemente fuerte política y económicamente ante Estados Unidos y China? No. Lo de la gran burocracia es una cosa que me cuentan continuamente y que yo no la veo. Cuando ves la burocracia de Estados Unidos, por ejemplo, la europea es minúscula. Y que digas que no puede ser lo suficientemente fuerte económicamente ante Estados Unidos, te vuelvo a repetir que el tamaño de la economía de la Unión Europea es igual al tamaño de la economía de Estados Unidos. La de China es mayor que las dos. Pero es económicamente igual a Estados Unidos. Y ahora se propone ser militar y políticamente igual a Estados Unidos o mejor. Porque lo tiene que hacer. Cuando no lo tenía que hacer, ¿para qué lo hacía? Si podía invertir en carreteras y polideportivos y escuelas y hospitales y los fondos europeos que han sido la vida para muchísimos municipios, provincias, países en Europa. Los fondos europeos que fluyen por todos lados y que necesitan una burocracia que vigile que no les metan la uña. Pero no, lo de la burocracia europea, y un día lo discutimos con Jonás si quieren, pero con nuestro amigo el eurodiputado, pero creo que sí decimos barbaridades excesivas respecto de Europa sin darnos cuenta a qué responde la organización de la Unión Europea. Estás reuniendo a países que estuvieron en guerra 3.000 años. Y tienes que manejar sensibilidades populares muy peculiares, nacionalismos, regionalismos, tribalismos, barrio contra barrio, ciudad contra ciudad. Tienes la capital europea en Bruselas, en Bélgica, un país que está prácticamente dividido entre no me acuerdo cómo se llama, los que hablan flamenco y los que hablan francés. Yo tenía una amiga que me decía pues que yo soy francófona y mi marido es balón. Y yo tengo días de descanso distintos de los de él. Son dos culturas que están conviviendo a las malas sin ganas de integrarse una en la otra. Europa es muy así. Se necesita una burocracia grande para poder tener proyectos europeos y empezar a generar una identidad europea. Yo creo que sí, y no es tan grande. Bueno. El nombre del programa de Morena, Jóvenes Construyendo el Futuro, sí lo sé, conozco, pero no han construido nada. La noticia del Rancho Izaguirre está en la BBC y la DW, la Deutsche Welle, la televisión, el medio de comunicación, la agencia oficial alemana de comunicación, porque tiene radio, tiene televisión, tiene
y tiene radio y televisión además en varios idiomas. Yo tenía un querido amigo, Ricardo Bada, que trabajaba en la Deutsche Welle en español. Era uruguayo, me parece. Este régimen no está evitando la leva de la mafia, no. Y para quienes no lo sepan, se ha descubierto un rancho en México donde parece que fueron sacrificadas cientos de personas, si no es que miles. Pero además esto ya había ocurrido y esto es lo que a mí más me parece aterrador. Que anteriormente en Veracruz se había descubierto otro rancho igual y es como el tercero que se descubre. Lo que pasa es lo siguiente, y es absolutamente escalofriante, terrorífico. Las mafias, la delincuencia organizada que los gobiernos mexicanos, todos los gobiernos mexicanos han dejado crecer sin oponerles prácticamente resistencia. Cuando le pusieron resistencia fue poca y mala, la guerra de Calderón. Los grupos delincuenciales andan por el país secuestrando jóvenes, a los que reclutan para que sean parte de los cárteles de la droga o de las organizaciones delictivas de todo tipo. Según lo que dice alguien que estuvo en uno de estos lugares, de estos ranchos, de estos espacios de entrenamiento, unos 30 de cada 100 superan el entrenamiento, superan las exigencias que se les imponen y se vuelven parte del cártel. Los otros 70 son asesinados, torturados, usados para desmembrados, usados, por ejemplo, para que se peleen entre ellos y se maten entre ellos, a su pena de ser muertos. Si matas a aquel, no te vamos a matar. Pues, la propuesta es terrible, pero muchos tratarán de hacerla buena, ¿no? Y se han encontrado hornos crematorios con restos humanos y zapatos y estas montañas de zapatos que recuerdan mucho las de Auschwitz, toda proporción guardada, lógicamente. Pero hornos crematorios donde se disponía de los restos tanto de los jóvenes que son levados o reclutados a la fuerza por parte de los grupos delictivos, como de gente que han secuestrado por distintas causas, mujeres a las que secuestran para violarlas, humillarlas, torturarlas y asesinarlas. Es un nivel de deshumanización tan total y absoluto que es prácticamente increíble que no toque el corazón, la sensibilidad, la preocupación de los gobernantes mexicanos. Antes a los del PRI y el PAN yo podía decir que no tenían corazón, pero los que llegaron ahora y decían que eran del pueblo, eso siguen igual, exactamente igual. Ha sido aterrador. Yo he visto, y lo poco que he visto sobre el caso del rancho, me parece verdaderamente infernal. ¿Cuál considera que sea la mejor pintura completada de Leonardo da Vinci? Completó la última cena, pero es que está en unas condiciones horrorosas. Para mí es la Dama del Armiño. Por la mano derecha de la Dama del Armiño, fíjate. Y el rostro de ella, era una joven amante de uno de los mecenas, creo que era Medici, de Leonardo, pero la mano derecha con la que sostiene al Armiño es impresionante. Probablemente eso es lo que más me guste. Como obra pictórica, pero es que obra pictórica de Leonardo hay 16 cosas y punto, ¿no? Él no acababa nada, nunca acababa nada. La humanidad se plantea siempre dos preguntas fundamentales. ¿Quién soy y qué debo hacer? Dice Rubens Rangel. Muy fácil. Tú eres Rubens Rangel. Ya. ¿Qué debes hacer? Lo mejor que puedas. Así que deja de hacer disquisiciones filosóficas y ponte a darle. De los sicianos, tengo que encontrar más. Tenía yo preparado algo de los sicianos, pero quisiera tener más datos para poderlo contar. ¿Por qué se le aplaude a Sheinbaum su nueva acción ante las amenazas de Trump? Porque hay gente que aplaude todo. Gente que aplaudía a Hitler, o sea, no, gente que ha aplaudido a todos los dictadores y a todos los inútiles.
Entonces, no te extrañe. Siempre habrá quien esté dispuesto a servir al poderoso, siempre y cuando le caigan migajas de la mesa del poderoso con las cuales pueda alimentarse. Ah, no tengo idea, pero bueno. ¿Qué display de frágil masculinidad con el tema de que el metal es rock? Sí, ha sido una cosa horrorosa. Lo vamos a ver en los comentarios ordinarios que tenemos hoy. Pero me horroricé de que muchísimos metaleros, no, el metal no es rock. No, sí es una rama del rock. No, pero es que no suenan, ¿cómo decía uno? Ya, no suenan igual los Beatles que Cannibal Corpse. Le digo, ya, y Dying Fetus no suena como The Kinks, pero también The Kinks no suena como Rush o Nine Inch Nails. Y no por eso son dos cosas distintas, porque la esencia es exactamente la misma. Y por eso los metaleros luego hacen balada, aunque sea la llamen power ballad, pero son baladas que puedes firmar cualquier grupo pop, como no hacen el Smatters de Metallica, por decir algo. Así que, bueno. Dicen... ¿Cómo equilibrarías la crítica a la irracionalidad y el negacionismo en ciertos sectores de la izquierda sin caer en el riesgo de ser percibido como un crítico externo o un defensor de la derecha? No puedo. Cada vez que soy crítico de la izquierda me acusan de ser de derecha. No, soy crítico de las estupideces de la izquierda. Es que soy anti-estupidez. Pero no, sí, por este libro que está aquí, el de Izquierda Feng Shui, cuando la ciencia dejó de ser progreso. No creo cómo le pusimos. No me acuerdo, no lo veo. Pero bueno, sí, luego siempre sale, para los comunistas yo soy de ultraderecha, ¿no? ¿Qué me importa lo que digan? Si Ucrania no hubiera entregado las armas nucleares, Putin o cualquier otro no se hubiera atrevido a invadirlo, bueno, por supuesto, pero se le dieron todas las garantías a Ucrania, garantías que Estados Unidos y Rusia han traicionado totalmente, ¿no? El Reino Unido es el otro que firmó el memorándum no me acuerdo qué era, de Múnich, creo. El memorándum lo firmaban Rusia, Ucrania, Estados Unidos y el Reino Unido. Rusia y Estados Unidos han traicionado el memorándum, por supuesto, dejando a Ucrania desprotegida, ¿no? Y es gente que no quiere morir, es que es tan difícil entender eso. Gente que quiere su país, que quiere tener sus teatros, sus escuelas, sus parques, vivir en paz, como vivían hasta el 22 de febrero de 2022, perdón. Que no quieran que sus hijos vivan bajo el gobierno de un invasor. Es tan atroz, es tan raro. Y eso, y hay mexicanos que lo dicen cuando en México el propio himno dice, mas si osare un extraño enemigo profanar con la planta tu suelo, pues sí, diría yo y le dispararía al enemigo, por pacifista que sea yo. Si usted se encontrara cara a cara con el padre Jorge Loring, ¿qué le diría? Le diría, ¿quién es usted? Pues no tengo puta idea quién es el padre Jorge Loring. Bueno. A ver, estoy leyendo cosas que no sé por dónde seguir. Ese odio con Ina y Pablo está cansón, la verdad. Odio contra Ina y Pablo, o sea, tú eres tonto, Leono, con ganas. Pero voy a tratar de hacerte el favor de desasnarte un poquito. A mí me da igual Pablo, salvo por lo que hace. No me interesa lo que es. El odio es de la gente, el odio es a lo que es. Por ejemplo, las personas odian a los homosexuales por ser homosexuales. Odian a los negros por ser negros.
nos odian a los socialistas por ser socialistas. Pero yo no odio a Pablo y a Ina. Yo critico las acciones despreciables de defensa de un imperialismo asesino que están llevando a cabo y que han llevado a cabo incesantemente. Pablo estuvo defendiendo a Irán, estuvo trabajando en la televisión de Irán mientras Irán asesinaba homosexuales y apedreaba mujeres e imponía cada vez reglas más brutales para desaparecer a las mujeres de la escena pública. Y Pablo estaba en Hispan TV. ¿Y a ti no te parece criticable? ¿Te parece que si digo que está muy mal que sirvas a los ayatolas, soy odio a Pablo? O si te digo que está muy mal que te hagas eurodiputado y traiciones a tus electores para dejar de ser eurodiputado, y luego vas a ser diputado para ser vicepresidente y traiciones a tus electores para irte a ser presidente de Madrid, y cuando votan por ti como diputado de Madrid, traiciones a tus electores y te vas a hacer un canal de televisión. ¿Y no te parece criticable? ¿No te parece criticable la mentira de los círculos en Podemos? ¿No te parece criticable el servicio, la cercanía con ETA? ¿No te parece criticable las mentiras de Canal Red, las omisiones de Canal Red? ¿No te parece increíble que Finogénova durante años defendió a Putin y a todo lo que hacía Putin y lo sigue haciendo, ahora más disimuladamente fuera de Rusia? ¿Eso es odio? ¿O estoy dando datos subjetivos que permiten una crítica razonada? Esto no es odio, no es subjetivo, no es visceral. Es el mismo tipo de análisis que puedo hacer ante cualquier otro. Lo puedo hacer sobre Isabel Ayuso y lo puedo hacer sobre Abascal. Critico lo que hacen porque es lesivo, dañino, tóxico e inmoral. Si a eso le llamas odio, necesitarías informarte más. Era Ucrania quien no aceptaba los acuerdos de cese al fuego. Dice la jornada, bueno, la jornada suelta propaganda rusa en grandes cantidades. No olvides que ahí está metido uno de los grandes propagandistas rusos en México, que es Jalife. No es que te puedo decir. Dice Reinaldo Gómez Macías, cuando los filósofos te cuestionan, nada es real. ¿Tú cómo defines lo real? Lo real es aquello de lo que hay experiencia directa. Vuelvo a decir, si mi mano no es real, yo le pido al filósofo que parta de la base que mi mano no es real. Se pone aquí, estiro la mano y ¡fácate! Y si siente dolor, pues no es real. Todos los que te dicen que nada es real comen 3 veces al día, con la absoluta convicción de que su comida es real. Y su hambre es real. Y su saciedad al terminar de comer es real. Lo otro es postureo. Ni caso. Ni caso. Isabel Miranda de Wallace, no sé quién es. Tendría que buscarla. Gracias a Tamón Kazuno por el superchat. Desde Colombia, me parece. La gente puede morir, pero ese amor no irá a ninguna parte, ese amor no muere. Mira, es una forma de verlo. Bueno. Estoy saltándome cosas, pero vamos a hacer algo que tenía yo ganas de hacer por esto. No ganas, algo que quisiera no tener que hacer, pero pasa lo siguiente. México y algunos físicos mexicanos, gente de un nivel altísimo, ha durante muchos años trabajado en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, el CERN, que es más conocido sobre todo por tener el más grande acelerador de partículas, el Gran Colisionador de Hadrones, o LHC, en el cual se realizan constantemente varios experimentos acelerando distintas partículas para hacerlas colisionar y obtener información a partir de ellas. Su más grande logro hasta ahora ha sido precisamente el hallazgo del bosón de Higgs, que estaba previsto teóricamente, pero que no se había descubierto en la realidad. Bien. Dicho eso,
hay muchos mexicanos que han trabajado en el CERN y que han hecho un trabajo impresionante que no se difunde en México ni por accidente, ¿no? Que, como lo explica aquí Gerardo Herrera Corral, a quien vamos a oír más que a mí. Yo seguía mucho a una chica, ya no sé dónde esté, porque ya no la he visto en Twitter, pero yo seguía a una chica en Twitter que no tenía dinero para regresar a México para Navidad. Entonces en Navidad se quedaba solita en el Gran Colisionador de Hadrones y tuiteaba desde allí, mandaba cosas de Instagram y contaba pues, de una física mexicana, pero como los científicos son pobres en general, ¿no? Si quieres ser rico, métete a ser filósofo, pero meterte a físico no te va forzosamente a dar ingresos así espectaculares. Y me entero de lo que denunció el día de ayer me parece, Gerardo Herrera Corral, que es un señor que se dedica a la física experimental de altas energías y trabaja en el experimento ALICE del Gran Colisionador de Hadrones en el CERN, en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, en francés, Centre Européen de Recherche Nucléaire. Y el Gran Colisionador de Hadrones, por cierto, el acelerador de partículas, está parte en Francia y parte en Suiza. Y contó lo siguiente, yo hablé ya con Gerardo, hoy era difícil hacer una entrevista, que era el que yo quería originalmente hacer directamente aquí, directamente hoy, pero bueno, él está dando las charlas en Puebla y nos hicimos un poco de lío, me hice más lío yo que él, por supuesto, y entonces pues voy a poner lo que yo vi en Twitter y que será la base de la conversación que posteriormente quiero tener con Gerardo, porque toda la defensa que se ha hecho de la ciencia mexicana ha sido poca. Y creo que ya es hora de decir que ya estuvo bien, ¿no? Desde 1994, México forma parte del experimento ALICE en el Gran Colisionador de Hadrones del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. En 1995, el grupo mexicano ya formaba parte de la propuesta técnica del experimento que desde el 2008 ha estado registrando datos y haciendo análisis de las colisiones de protones contra protones a la más alta energía y de iones de plomo contra iones de plomo. El objetivo principal de ALICE es tratar de entender al universo temprano, cuando el universo tenía entre 1 y 10 microsegundos después del Big Bang. México ha participado en el experimento ALICE de manera importante, diseñando, construyendo, operando detectores. Ha sido el autor de 3 de los 19 sistemas que conforman el experimento ALICE. Hoy, el grupo mexicano está por salir del Gran Colisionador de Hadrones y lo hace porque son ya varios años en que no hemos sido capaces de pagar el mantenimiento de nuestros propios equipos. De manera tal que otros grupos se están haciendo cargo de los sistemas que nosotros propusimos, diseñamos, construimos y operamos. La actual administración no prevé la participación de México en experimentos internacionales y parece no tener un gran interés en el desarrollo tecnológico y el desarrollo y la transferencia de tecnología que ha surgido a partir de estas colaboraciones con el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Traducción. Yo traduzco del español al español también. La estúpida miseria moral, la convicción anticientífica, antiintelectual, antitecnológica, antiprogreso, reaccionaria, retrógrada y enormemente arrogante del gobierno, de los gobiernos de la Cuarta Transformación y de todo el cascajo que está incrustado en Morena, donde ha suplantado a lo que podía haber sido una izquierda mexicana. No ha mostrado ningún interés en la ciencia desde el momento mismo en que López Obrador en 2018 dijo que Elena Álvarez Bulla se pondría a cargo del CONACYT, que es como entregarle, no sé, es como entregarle tu cosecha tu posibilidad de cosecha de miel a Winnie the Pooh. No es ni ella, ni Álvarez Bulla, ni Claudia Sheinbaum son científicas. Son personas que estudiaron ciencia, que a veces hacen ciencia, pero que no creen en el valor de la ciencia
porque creen en otros valores, en otras cosmogonías, en las cuales la ciencia resulta despreciable. No se debe financiar, no se merece ningún reconocimiento. Los científicos son corruptos, como lo repitió muchísimas veces Andrés Manuel López Obrador, y lo repitió Álvarez Bulla, persiguiendo a gente que yo conozco de un nivel, de una honestidad a toda prueba, como el Consejo Consultivo, el Foro Consultivo, al que persiguió, trató de meter en cárceles de alta seguridad, hizo cosas absolutamente trumpianas y nadie se escandalizaba, más que unos cuantos, ¿no? Nos escandalizábamos. Y todavía hay una persona y una física, a la que quiero muchísimo, que estaba en el bachillerato cuando ella dio sus primeras clases, ya 3 años más que yo, estaba en la universidad, nos daba clase de física y nos hemos conocido y hemos sido amigos durante muchísimos años. Ella, su hermana, y además soy un admirador de su padre, que es un refugiado español de pro en México, y le hicieron vivir un infierno de 6 años y todavía estoy viendo si la convenzo de que un día hable con nosotros y cuente la historia de lo que le hicieron. El desprecio a la ciencia, el ataque a los científicos, lo que hicieron con gente como el doctor Altamirano, como la doctora Xoconostle, que los obligaron a renunciar de las direcciones de los institutos de investigación que encabezaban con acusaciones falsas. Lo mismo que trataron de hacer con el doctor Lascano, que ha estado en este canal, pero el doctor Lascano es un hueso duro de roer, afortunadamente. Todo eso se resume en esto. México no paga el trabajo de los investigadores de México a nivel internacional porque no cree que sirvan de nada, porque no tienen resultados inmediatos como los que prometía Álvarez Bulla, la vacuna patria y los respiradores Ejecatl, que tampoco sirvieron nunca y la vacuna todavía no se hace. Tiene que ser la ciencia útil, según ellos. Su idea de utilidad puede ser discutidísima. Y lo que está pasando es que están dejando fuera a México de la escena internacional a nivel científico y de paso están dejando a la ciencia mexicana cada vez más huérfana y luego le pedirán a la ciencia mexicana que dé resultados. La ciencia se hace con dinero. Por eso la hacen los estados y no las empresas. Porque las empresas no ven beneficios inmediatos y los estados suelen pensar a nivel más a largo plazo que si pagamos mucha ciencia, algo de eso saldrá beneficiando al planeta y generalmente los beneficios son enormes los que salen de allí. Esa es la historia que está viviendo México con su reacción anticiencia. Ahora queda fuera del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. El día de mañana quedará fuera de todo. El doctor Altamirano, de quien yo hablaba, por ejemplo, coordinó a los telescopios mexicanos que participaron en el trabajo conjunto de telescopios de todo el planeta que funcionaron como un solo telescopio para obtener la fotografía del primer agujero negro. Si se acuerda usted, bien, México jugó un papel allí. El doctor Altamirano lo pagó con su puesto. Luego, cuando México fue premiado como parte del equipo que creó este super telescopio para encontrar el agujero negro, ¿quién creen que fue a recibir el diploma? Elena Álvarez Bulla. Hagan usted el refabrón cabor. Ahora me dirán que el audio, sí, ya los conozco. Ya los conozco. Vamos a lo de siempre, cosas que sabemos, que nuestras cosas que sabemos de hoy están dedicadas precisamente a una de las curiosas formas a un descubrimiento, entre otras cosas, aleatorio, extraño y donde hubo hasta bofetones entre los investigadores en su momento y que sigue siendo hoy un asunto que, no sé usted, yo creo que una persona diabética debería tener derecho a la insulina y no ser un negocio. En la mayoría de los países hay formas de apoyar a los diabéticos para que no vivan solamente para alimentar a la industria farmacéutica pagando precios delirantes
por la insulina. Muchos estadounidenses cruzan la frontera en México para comprar la misma insulina que compran en Estados Unidos a precios mucho más baratos. Pero esta es la historia más que nada, no de esa tragedia, de esa historia de horror del libre mercado, sino de la parte científica, cómo se desarrolló, cómo se descubrió, cómo se implementó el uso de la insulina para personas que estaban en aquel momento al borde de la muerte porque la diabetes, y esto mucha gente ya no lo tiene presente, la diabetes esencialmente mata. Volvemos en 7 minutos. Aunque la historia consagra a dos investigadores como los descubridores de la insulina y su uso en humanos, la historia real incluye además puntos de vista contrarios, tensiones, desacuerdos e incluso algún puñetazo. El descubrimiento y uso de la insulina fue un episodio médico espectacular por los profundos y rápidos efectos que tuvo sobre una enorme cantidad de pacientes que sufrían de diabetes. La diabetes implicaba las atroces expectativas de efectos devastadores como la ceguera, daños graves a los riñones y al corazón, gangrena en las extremidades inferiores, mala cicatrización, úlceras e infecciones, sin contar crisis agudas como la cetoacidosis, una acumulación de sustancias llamadas cuerpos cetónicos que se producen cuando el cuerpo metaboliza grasas en lugar del azúcar, misma que no puede utilizar debido a la falta de insulina. Esta acumulación puede ser mortal en cuestión de horas. A principios del siglo XX se sabía que los perros a los que se les extraía el páncreas presentaban síntomas similares a la diabetes, que las células del páncreas llamadas islotes de Langerhans jugaban un papel importante en la diabetes. Así, muchos investigadores intentaron preparar extractos de páncreas para tratar la diabetes, pero todos provocaban graves reacciones tóxicas porque además de producir insulina, el páncreas produce enzimas digestivas y las lleva al tracto digestivo. Las células responsables de las enzimas eran las que causaban las reacciones en los pacientes. En 1921, el médico canadiense Frederick Grant Banting tuvo la idea de ligar el ducto que va del páncreas al tracto digestivo para degenerar las células enzimáticas en el páncreas, manteniendo vivas a las más resistentes, las de los islotes de Langerhans. Llevó esta idea al profesor John James MacLeod de la Universidad de Toronto. Sin demasiado entusiasmo, MacLeod le concedió a Banting un pequeño espacio experimental, algunos perros como sujetos y a un asistente, Charles Best, para que trabajaran durante las vacaciones de verano. La idea era hacer un extracto de páncreas degenerado e inyectárselo a otro perro al que se le hubiera extraído el páncreas. Pronto aislaron una sustancia a la que llamaron isletina por los islotes de Langerhans. En 1922 cambiaron el nombre por insulina con la misma raíz etimológica, la de isla. La isletina reducía el azúcar en sangre de los perros a los que se les había extirpado el páncreas. MacLeod se negó primero a creer en los resultados y se enfrentó con Banting para finalmente decidir que debía reproducirse todo el estudio a fin de tener certeza sobre los resultados. Les dio a Banting y Best mejores instalaciones y Banting pidió un salario, amenazando con llevar su investigación a otra institución. MacLeod cedió, pero la tensión entre ambos ya nunca desaparecería, máxime porque Banting sentía injusto que MacLeod se refiriera al proyecto hablando de nuestros experimentos y de nosotros. La insulina resultante era exitosa en perros. El éxito fue tal que en diciembre MacLeod decidió dedicar todo su departamento de investigación al proyecto de la insulina y reclutó además la ayuda de un bioquímico, Bertram Collip, encargado de buscar formas de purificar la sustancia. El 11 de enero de 1922 se realizó el primer ensayo en un ser humano. El niño de 14 años, Leonard Thompson, que estaba al borde de la muerte por cetoacidosis, recibió una inyección de insulina. Además de sufrir una reacción alérgica, no experimentó ninguna mejoría. En una discusión, Collip amenazó con abandonar el equipo y dedicarse a producir insulina independientemente, asegurando que había encontrado un procedimiento y tenía la anuencia de MacLeod para guardar el secreto. Banting estalló y, según algunos testimonios, golpeó a Collip derribándolo al suelo. Los responsables de financiar los trabajos del laboratorio, Connaught Laboratories, intervinieron rápidamente e hicieron que los 4 investigadores firmaran un convenio comprometiéndose a no solicitar ninguna patente o colaboración comercial de modo independiente. El 23 de enero los investigadores volvieron a inyectar a Leonard Thompson con un extracto más puro de insulina. La reacción del adolescente fue asombrosa. Empezó a recuperarse y en solo un día se redujo la cantidad de azúcar en su sangre, desaparecieron los cuerpos cetónicos y empezó a mostrarse más activo. La espectacularidad de la reacción llevó a los médicos a tratar a otros 6 niños el 23 de febrero, todos con resultados positivos, incluso alguno que se recuperó de un coma diabético.
En apenas 8 meses se había pasado de una hipótesis audaz de un médico poco experimentado en el laboratorio a un resultado dramático que pronto fue corroborado por estudios clínicos para determinar los efectos biológicos de la insulina, sus indicaciones y sus dosis. En menos de un año, la publicación de los resultados dio a conocer al mundo el nuevo tratamiento. La patente que obtuvieron los 4 por la insulina y el método de obtenerla fue vendida a la Universidad de Toronto por el precio simbólico de $1 canadiense para cada investigador. Las disputas entre los investigadores seguirían cuando en 1923 se concedió el Premio Nobel de Medicina o Fisiología a Frederick Banting y John James MacLeod. El primero creía que el premio debería haber sido para su ayudante, Best, con quien de hecho compartió el dinero del premio, mientras que MacLeod se enfureció por la exclusión de Collip, con quien él compartió su parte. En medio de estos enfrentamientos aparecieron además las reclamaciones de otros investigadores que habían trabajado en el tema de la diabetes. Nicolás Paulescu de Rumania había de hecho descubierto la insulina poco antes que Banting y Best. George Sulzer, alemán, aseguraba que su trabajo había sido robado por los investigadores de Toronto. Ernest Lyman Scott exigió reconocimiento por haber realizado experimentos exitosos antes que los canadienses. E incluso llamó la atención que no se uniera al coro de indignación el bioquímico estadounidense Israel Kleiner, que había estado más cerca del éxito que todos los demás. El debate, que siguió durante todos los años posteriores y no está del todo resuelto aún ahora, hace que la insulina sea uno de los descubrimientos más conflictivos de la ciencia y muestra también las peculiares debilidades humanas de quienes trabajan en esta disciplina. Primero, la diabetes se trató con insulina de páncreas de cerdos y de vacas, que es similar pero no idéntica a la humana y puede provocar reacciones adversas. En 1978, Herbert Boyer modificó genéticamente bacterias E. coli para que produjeran insulina humana, la llamada humulina, que además de ser más sostenible, resultó ser más asequible. Hoy en día, la gran mayoría de la insulina que utilizan los diabéticos es producida por estas bacterias transgénicas. Y de alguna manera, ya al final no, bueno, el final llegó, pero por lo visto la cola, la salida musical que solíamos tener, pues no está, por alguna causa que no sé. A ver, produje tantos que algunos se me haya colado como este y no tenga el final, pues lo siento muchísimo, pero está toda la información allí para que ustedes la conozcan. La ciencia también a veces se hace de manera competitiva y brutal, ¿no? Bueno, pero pasando a otras cosas. La propaganda rusa es escalofriante, pero ¿ha visto la propaganda de Daniel Ortega, aunque sea un poco por asomo? No. Fíjate que me interesa, porque yo estuve por H's o R's, cerca, medianamente en los alrededores, como siempre soy la mosca en la pared o la araña en el rincón, más la araña en el rincón, pues luego suelto el veneno, ¿no? Pero estuve cerca del proceso sandinista en México. O sea, de los comandantes sandinistas que vivían en México mientras se mandaban a chiquillos a matarse en la selva nicaragüense, ¿no? En la montaña nicaragüense. Y luego, bueno, viví la famosa piñata donde sacaron el cobre todos los sandinistas y se apropiaron de todo lo que habían tenido los somocistas cuando perdieron las elecciones. Y luego he seguido, por ejemplo, conozco al que fue el vicepresidente de Nicaragua y he hablado con él sobre la posibilidad de que hable aquí en el canal, pero ahora lo tengo perdido a Sergio Ramírez. Entonces sí me interesa muchísimo, porque además la de Daniel Ortega es una de las traiciones más escandalosas que yo conozco, ¿no? Conozco muchas traiciones escandalosas, pero no de ese nivel. No del nivel de Daniel Ortega, que se ha convertido en algo peor que Somoza, y es que es aterrador decirlo, ¿no? Un dictador más brutal que el dictador al cual se enfrentó, supuestamente encabezando una guerrilla con el nombre de uno de los nicaragüenses más egregios, más respetables, que era Augusto César Sandino, y que una vez que tira al dictador, se establece el gobierno sandinista. El gobierno sandinista pierde unas elecciones, luego gana otras, en fin.
gana elecciones, hay un juego democrático en Nicaragua que termina cuando Daniel Ortega vuelve a ser presidente y dice, y ahora espero que les guste porque como dijo Donald Trump, ya no van a tener que volver a votar. O sí votan, pero votan como se votaba en México, o como se vota en Venezuela o en Rusia, ¿no? Primero tienen los resultados y luego ya haces la votación. Víctor Goñi, gracias por decirle a la gente que se anime a apoyar el canal, que nos hace falta a todos ahora más que nunca. Gracias por verlo así. Jorge Arias, toda la ciencia es maravillosa y útil, pero me gustaría saber, ¿hay alguna rama de la ciencia que a usted más le guste y le apasione? Varias, ¿no? A ver, me gusta mucho la biología, la física. Y luego disciplinas que están metidas en la ciencia, la paleoantropología, la arqueología, la historia, que cada vez se apoyan más en el conocimiento científico, es lo que más me apasiona. La química, por ejemplo, soy un poco lejano a la química por una serie de cosas, no sé ni por qué. Además, porque la química orgánica me gustaba muchísimo, pero la inorgánica siempre tuve problemas con ella. Las matemáticas, también soy un poco anumérico en algunos sentidos. Y la astronomía me interesa, pero a un nivel más así como medieval, ¿no? Más bien renacentista, o sea, la cosmología es apasionante sin que sea de las cosas que más me interesan. Yo me puedo pasar horas viendo documentales sobre historia, sobre biología y sobre física, sobre todo cuando descubres cómo funciona el mundo con la física. Y cuando se lo explicas a tus hijos, por ejemplo, es muy interesante porque, entonces esto se podía explicar. Sí, se puede explicar. La física explica muchísimas cosas. Dice Federico Jaime que el tema de la negativa del gobierno de Sheinbaum, que tiene para hacer festivales de música para decir que la presidenta es lo máximo, que no pague la participación de México en los investigaciones de carácter internacional, también detendrá la generación de profesores de alto nivel que eduquen con los más altos estándares. Sí, y es que, perdóname, la Facultad de Ciencias de México siempre fue de alto nivel, siempre ha sido de alto nivel, ¿no? Alfredo Villalba Ávila dice, el día que despenalizan la mota en México se le llama la marihuana, te enviaré unas gomitas verdes para que no fumes. No fumo, además soy antidrogas, brutalmente antidrogas, enérgicamente antidrogas, militantemente antidrogas. Estoy a favor del derecho de la gente a meterse todas las drogas que quiera, pero yo personalmente considero que eso es un error, que no vale jugar con la química de tu cerebro, que es lo único que tienes, y que se puede vivir perfectamente sin ellas. Así que soy enemigo de las drogas. Eso mucha gente no lo entiende. ¿Tú estás a favor de la despenalización? Sí, por supuesto estoy a favor de la despenalización. Estoy a favor del derecho a la gente de hacer lo que quiera con su cuerpo siendo adulto y estando en pleno uso de sus facultades mentales. Eso no quiere decir que aplauda el hecho de que la gente lo haga, ¿no? Yo he enterrado a muchos amigos por problemas de drogas, sobre todo de alcohol, que es una droga. Como ya lo hablamos aquí precisamente con el Yayo respecto a su libro El Vinagre, que estuvo aquí con nosotros. Lo que hicieron los rusos para retomar los territorios en Ucrania, por mucho que los deteste, fue bastante inteligente. Usaron oleoductos de gas en desuso para infiltrarse, una seña de guerra. Y, o sea, si quieres cantar las señas de guerra de los nazis, pues adelante, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que se hizo consciente de la existencia de las izquierdas y las derechas? Mi pensamiento político en el 68, en 1968. Yo tenía 13 años, el movimiento era de izquierda, el gobierno que reprimía al movimiento era de derecha. Yo participé mínimamente, tenía 13 años, hicimos unas mini brigadas en las que participaban y las organizaban hijos de refugiados españoles, qué raro, ¿no? O sea, una chica del Colegio Madrid, si mal no recuerdo, organizó una mini brigada en la que yo estuve allí. Mi madre ese horror y me mandó a Guadalajara.
Y es allí, en 1968, cuando yo recuerdo haber adquirido conciencia política. Luego ya pulirla y afinarla y quitarle todo lo que le sobraba costó mucho más trabajo. ¿Cómo se define un país de primer o tercer mundo? ¿Puede un país pasar a ser de primer mundo y cuál es el segundo? Es una cosa muy extraña. Se llama el primer mundo al mundo desarrollado, al mundo que tiene el desarrollo tecnológico, político y social, cultural, por lo menos en apariencia, ¿no? El tercer mundo era el mundo en desarrollo, el mundo que se iba a desarrollar, y el segundo mundo era el mundo socialista o comunista, socialista al estilo Marx, o sea, el mundo marxista, que era como una segunda opción, y el tercer mundo estaba por decidir si iba a ser marxista o iba a desarrollarse como Europa y Estados Unidos y Japón. Y es una clasificación un poco absurda, ¿no? El tercer mundo es los países pobres, punto. Y no sé si yo conozco casos de países pobres que se han vuelto ricos. Y ahí hay una historia que incluso podríamos contar un día, de cómo el Reino Unido desperdició sus descubrimientos petroleros en la década de los 70, cómo Noruega los aprovechó y cómo otros países como México y Venezuela han destrozado, pese a mantenerlo bajo control del Estado, desperdiciado, arruinado su riqueza petrolera por motivos de corrupción, porque ahí no solo, yo estoy a favor de que la propiedad estatal, por lo menos en una situación de economía mixta, pero y no estoy a favor de la propiedad privada, evidentemente, de recursos como los recursos mineros o petroleros, pero si el Estado es corrupto, pues entonces no me sirve a mí, no estoy a favor de un Estado corrupto para nada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de una cuestión adicional. Ya que estamos hablando de la ciencia, pues la ciencia en Estados Unidos también está atemorizada. Me escribió un joven estudiante de posgrado en Twitter, que le dije, ¿puedo compartir tu comentario? Sí, cómo no, por favor, que sí, puedes dar hasta mi nombre. Yo no sé si darle el nombre o no, pero bueno, sí, es Eduard Sarrain, investigador dominicano que vive y trabaja en los Estados Unidos. Leo lo que me pasó directamente, así como pasé lo de Gerardo, pues va esto. Dice Edward, estoy muy enojado, hermano. La situación de la financiación de investigación en Estados Unidos es penosa. Casi estoy terminando mi doctorado y estoy buscando puestos de postdoctorado, pero ahora todos los laboratorios tienen sus solicitudes en espera o temen que se les retire la financiación. El Instituto Nacional de Salud, que es la mayor organización de financiación de la investigación en el mundo, los National Institutes of Health, están quitándole $250 millones a cientos de investigadores de la Universidad de Columbia porque hubo protestas a favor de Palestina en su campus. Esto es vergonzoso y me entristece mucho. La amenaza naranja ya me quitó la beca de investigación que me gané del Instituto Nacional del Cáncer, que es muy competitiva. Yo pasé meses haciendo experimentos, recopilando resultados y escribiendo para recibirla, y simplemente porque es para poblaciones poco representadas en STEM, la beca, ya es suficiente justificación para tumbarla. Me siento muy decepcionado sobre todo esto. Mi mujer es europea y sé que le encantaría que nos mudáramos a Europa. Yo antes estaba más reacio a mudarme porque hay más fondos de investigación acá, pero no creo que sea el caso todavía. Es una maldita vergüenza lo que está pasando en este país. Abrazos desde Nueva York de este dominicano. Yo le preguntaba por qué decía lo de STEM, y dice porque son becas. El fellowship que yo tengo del Instituto Nacional de Cáncer se llama F31 y es para fomentar el estudio científico con investigadores que no están muy representados en las áreas de biomedicina, biología, bioquímica, etc. Como decíamos en la bitácora Trump de hoy, si tú haces una beca para latinoamericanos, estás discriminando a los estadounidenses. No es que estés siendo abierto a enriquecer el acervo con personas que de otro modo estarían excluidos. No, estás discriminando a los blancos estadounidenses. Esta es la versión Trump de la lucha contra la discriminación, ¿no?
Dice, Trump canceló este fellowship que me ha pagado mi salario durante mi doctorado por los últimos 3 años. Yo soy el único estudiante de doctorado latino en mi departamento de bioquímica. Esas son las políticas de diversidad, equidad e inclusión que odia Donald Trump. A él solo le gustan blancos. Alguien recordaba el otro día, en uno de los libros que se han escrito sobre Trump, un testimonio de alguien que supo que la respuesta de Trump, que fue racista para 2 lados, cuando supo que tenía un contable negro, un contador negro, dice, yo no quiero que esa gente cuente mi dinero, a mí solo me gusta que cuenten mi dinero unos señores viejitos que usan yamulcas. La yamulca es el gorrito que cubre la nuca que utilizan los judíos. Entonces, o sea, no solo fuiste despreciativo con los negros, sino además también con los judíos. Pues es profundamente antisemita también Donald Trump. Y recordaba esto. Dice, su investigación, me dice Edwards, es en mecanismos de reparación del ADN usando bioquímica y biología celular, y me dio un enlace. Es la descripción del fellowship, pero en pocas palabras tenemos que pasar por los mismos mecanismos rigurosos de aprobación. El problema es que aquellos que se sometieron sus solicitudes, este ciclo, fueron votadas en vez de ser sometidas a la aplicación general de estudiantes, a la solicitud general de estudiantes. Un abuso para los que tomaron meses en hacer su solicitud. Él dice aplicar porque en Estados Unidos apply, la gente que habla español usa aplicar como apply, que es presentar solicitud. Estoy traduciendo un poco. Como dije, traduzco del español al español. Por cierto, ya hay más de 16,000 solicitudes de grants, o sea, de concesiones, de subsidios para la ciencia, varadas por la pausa de Trump, y eso fue hace casi 3 semanas. Con la disminución de personal en el Instituto Nacional de Salud, dudo que salgamos de esas por un buen tiempo, porque ya viene un ciclo nuevo, hay alrededor de 4 ciclos de solicitudes por año. Se van a acumular y duraremos años desestancando el sistema. Los científicos no van a poder esperar, es una pena. Fíjese usted, cuando me han preguntado, ¿pero cómo te atreves a igualar a Trump con López Obrador y con Sheinbaum? Pues ahí está, es un buen ejemplo. El rechazo brutal a la ciencia y a la salud y al gasto, ¿no? A la inversión en ciencia de Donald Trump fue prefigurado debidamente por Andrés Manuel López Obrador desde 2018 y está manteniéndolo enhiestamente en alto Claudia Sheinbaum con las historias como las que nos cuentan aquí. Entonces, el odio a la ciencia es característico de los reaccionarios y si dicen que son de izquierda, siguen siendo reaccionarios. Siguen siendo antiintelectuales, siguen siendo antiprogreso, siguen siendo gente que vive, que quiere conducir hacia adelante con la mirada puesta en el retrovisor. Y ahí entra, por cierto, alguna de las cosas de las que hablábamos hoy, los que hablaremos hoy en los comentarios ordinarios, pero en fin. Así que más grave es difícil decirlo, ¿no? Aquí voy a tener se van a enojar conmigo. Bueno, me da igual. La tragedia de la juventud. España está conmocionada por una carta que publicó El País enviada por una chica de 25 años, cuyo nombre sale por todos lados, pero yo no quiero usar porque no me da la gana. Primero que nada, porque no creo que sea mi papel exponerla al público. Y segundo, porque si lo que busca es notoriedad, tampoco yo se la voy a dar. Pero la carta que envió y que tiene a todo el mundo angustiadísimo es la siguiente. Ser joven en 2025. Soy joven, tengo toda la vida por delante. Llevo semanas con un tic en el ojo, pero no pasa nada porque soy joven. Soy joven y deberían encantarme mis condiciones laborales, pero tengo una carrera y sigo de dependienta. Soy joven y no me puedo quejar porque diréis que soy de cristal, pero vivo con ansiedad y emociones que no puedo mostrar. Soy joven y el amor no lo encuentro, todo parece superficial. Soy joven, me abruma que mi vida se mida en stories subidas, a las redes se entiende. Me encanta ser joven, pero hoy significa precariedad, ansiedad, incertidumbre y soledad. Y no, mira, no es que seas de cristal, es que eres joven. Eres joven mal preparada. No, me va a decir, cuidado, en España se dice que la actual es la generación mejor preparada de la historia. No, mira, quizás es la generación que estudió más en la escuela y que tiene carreras, ¿no? Tiene algunas carreras que son
licenciado en filosofía, denme empleo. Pues está difícil, brother. Pero tenemos aquí una escoba y puedes tú trabajar en el que fue el primer empleo de Mauricio José Schwartz. Porque mi primer empleo fue el de vicepresidente de operación de implementos de intendencia e higiene general en una tienda de Marcos. Es decir, yo era el que movía la escoba y el que movía la mopa para trapear y luego sacudir, claro. Esa es la operación de implementos de intendencia de la que yo estaba a cargo con mi vicepresidencia, además de que fungía yo como adjunto de transportación y recogimiento de materiales. Era yo transportista, porque me iba en el autobús Juárez Loreto con las impresiones que la gente hacía, los pósters que tenía y carteles y láminas con... Es una pintura de Monet o de Manet, y la llevaban a la tienda de Marcos, y entonces me mandaba que la llevara yo a un sitio donde les aplicaban un tratamiento que hacía que pareciera que era tela, que era óleo. Era una textura que se aplicaba con una laca. Entonces yo iba, dejaba las láminas, luego iba, las recogía, ya las poníamos los marcos y se le daban a la gente. Yo nunca enmarqué, pero vamos, nada. Yo era el de la escoba. Mi primer trabajo tampoco fue mi primer trabajo fue en Indispensable, porque tenía que ganarme la vida a los 18 años y empecé traduciendo películas. He sido productor audiovisual. He sido gerente de librería. He sido oficinista de una cadena de librerías, porque el dueño no quería que yo me hiciera cargo de una librería porque decía que me iba a poner a leer. Él solo contrataba como dependientes de librería a gente que tuviera apenas la primaria. Y si no tenían la primaria, mejor. Pues, librerías muy famosas en México. Y yo me quedaba con el dueño diciéndole, tú estás muy mal. ¿Qué más he hecho? He sido periodista, he sido productor de radio, he sido presentador de radio, he sido periodista, he sido poeta, he sido novelista, he sido cuentista, he sido músico, malo pero entusiasta. He hecho un montón de cosas. La vida es así. Tienes un tic en el ojo durante semanas y no pasa nada porque eres joven. No pasa nada porque no es grave. Porque a los jóvenes, cuando uno es joven, le dan cosas muy raras, que se quitan luego, ¿no? Pero si tú vas a un instituto, pues el instituto es el equivalente a la secundaria en España, gente de 14 a 17 años, pues de 13 a 17, pues vas a ver que faltan muchos, todos los días falta alguien. Ay, le duele la barriga, ay, es que está malito, es que la oreja, es que amaneció estornudando. Y cuando uno está en desarrollo pasan esas cosas. No es porque seas joven, es porque eres joven. Soy joven y deberían encantarme mis condiciones laborales, pero tengo una carrera y sigo de dependiente. Es que no tienen por qué encantarte. El trabajo, cuando uno hace el trabajo que quiere, debe encantarle, pero las condiciones laborales que se encuentran para sobrevivir, pues no son forzosamente las que uno quiere. Ahí es donde creo que estás mal preparada. Voy a seguir. Soy joven y no me puedo quejar porque diréis que soy de cristal, pero vivo con ansiedad y emociones que no puedo mostrar. Sí, nos pasa a todos cuando somos jóvenes, le pasa a todos cuando somos jóvenes. Y sí te puedes quejar con tus amigos. Cuando te quejas en un periódico ya como que le estás dando una dimensión un poco, no diré excesiva, pero diré miope. Crees que tu situación es tan singular. No es que seas de cristal, pero crees que tu situación es muy singular porque alguien te dijo que cuando terminaras la carrera te iban a dar un empleo maravilloso, excelentemente bien pagado, donde traerías lo que tú quisieras, desarrollarías tus talentos a tu máxima capacidad, podrías comprar una casita, un automóvil, un perrito. Ya, pero no le pasó a nadie casi, ¿eh? No le pasó a casi nadie. Es un mito. Y en España se juega mucho con ese mito. Pero no es más que un mito. Nadie salió de la universidad así, salvo que tuviera padres ricos. Pero entonces tu problema no es que eres joven, es que aparte eres pobre. Y es jodido ser pobre, pero pues así somos casi todos.
Soy joven y el amor no lo encuentro, todo parece superficial. Sí, no encontramos el amor muchas veces, y sobre todo cuando somos jóvenes, ni siquiera sabemos lo que estamos buscando. Cuando U2 canta "No he encontrado lo que estoy buscando", la pregunta es: ¿y tú qué estás buscando? Pues tampoco sé. Soy joven, me abruma que mi vida se mida en stories subidas. Ahí sí, pero cada quien tiene cada generación ha tenido sus formas de ser, ¿no? Nosotros nos medíamos en calificaciones y nos medíamos en la ropa y nos medíamos en las canciones que conocías, ¿no? Estabas en las últimas de las canciones. ¿Por qué? Pues no teníamos stories para subir. Pero sí, es parte del desarrollo. Me encanta ser joven, pero hoy significa precariedad, ansiedad, incertidumbre y soledad. Y ayer significaba precariedad, ansiedad, incertidumbre y soledad. Precariedad, sobre todo si eres pobre, vuelvo a decir. Si eres rico, esa parte ya la tienes resuelta. Precariedad, ansiedad, incertidumbre y soledad es la historia de todos los jóvenes de la historia. Y no es que seas de cristal, es que no te advirtieron que así iba a ser. No sé quién fue el responsable de darte las perspectivas de lo que iba a ser tu vida cuando eras adolescente, para llegar a los 25 y sorprenderte de que no es aquello que te habían contado. Y entonces deberías volver a ellos y decirles: ¿por qué no me contaron la verdad? Que no había un jardín de rosas enfrente, que el mundo es difícil, es complejo, luego tiene unos altibajos que espérate tantito, y ahora ¿qué hago yo? De pronto hay una crisis económica en la que uno no tiene nada que ver, joven o viejo, y de pronto tienes que adaptarte a la crisis económica. No te enseñaron a ser resiliente, es decir, a llevar hostias y recuperarte. Porque cuando llevas hostias y te quedas en el suelo, además de que te rompieron la cara, te enfrías y dejas de avanzar. No te enseñaron que la vida es dura, muy dura, y que muchos se quedan en el camino, ¿eh? Y que una de las labores precisamente de la política, como yo la concibo, es evitar que la gente se quede en el camino. Y en ese sentido, tampoco te han enseñado a valorar. No quiero decir que tu vida es maravillosa y tú eres una desagradecida, pero no te han dado conciencia de la mejor situación en la que estás respecto a los jóvenes de hace 100 años, hace 200, hace 500 o hace 1000. De todo lo que tienes, incluso para poder escribir en un periódico tus angustias totalmente válidas, no niego que sean válidas, tus angustias juveniles. Tienes esa posibilidad que nosotros no, mi generación, por ejemplo, nunca tuvo. Yo cuando llego a un periódico por primera vez, ya es para hacer, porque como escritor no se podía vivir, pero entonces te metías a un periódico. Yo hacía entrevistas en el Nacional, las publicaba todos los jueves. 26 años tenía yo ya cuando empecé. Te prepararon mal para enfrentar un mundo hostil. ¿Qué es un mundo hostil? Y te prepararon mal para encontrar la alegría incluso dentro de la lucha, la ansiedad, la precariedad, la incertidumbre y la soledad. Porque esas partes negativas están dadas, esas vienen de serie. Pero todo lo demás que puedes tener, lo puedes construir, lo debes construir con tu gente, con tus amigos, con tu familia, con tu trabajo, con el trabajo que haces cuando sales del trabajo. Yo salía del trabajo y me iba a escribir mis cuentos. He sido director de teatro también, por cierto. Ya me acordaré de otras cosas que he sido un montón de cosas. Porque no vas a hacer lo que estudiaste. Probablemente vas a dedicarte dentro de 20 años a un oficio que hoy ni existe. Cuando yo era joven nunca me planteé ser youtuber, ¿no? Siento que esa falta de preparación incide en que la gente se sienta peor de como se debería sentir, que siempre se siente uno mal cuando es joven, porque quienes tienen recuerdos de una juventud dorada son simple y sencillamente amnésicos selectivos. La juventud es difícil, la juventud está llena de angustias, de incertidumbres, de dudas sobre uno mismo y sobre el mundo a su alrededor. Y todo eso, lo peor es que es bueno.
porque al final la gran mayoría sale adelante y aprende y crece y hasta encuentra todas las cosas buenas de la vida. O eso creo yo. Me van a insultar. Me van a insultar. Bueno, ¿qué me dicen? Los conservadores te van a salir con que si legalizas las drogas, todos se van a volver drogadictos. Sí, pues me salgan con ello. Las experiencias que tenemos donde se han legalizado las drogas dicen que no pasa eso. ¿Ves cómo la ciencia sirve para otras cosas? Portugal legalizó drogas. La marihuana se ha legalizado, se ha despenalizado en buena parte de Estados Unidos. Ahora está cayendo las muertes por fentanilo porque las personas que se iban a ser adictas pues ya se murieron. Y está reduciéndose el número de muertes por fentanilo, pese a que entran más cantidades de fentanilo en Estados Unidos. No pasa, nunca pasó. No ha pasado jamás. Entonces, lo que tienes que hacer es pensar cómo sacar beneficio de las drogas para ayudar a la gente a que no las compre, para proteger a los jóvenes y para ayudar a quienes no quieren ser adictos a salir de las adicciones con recursos, porque también eso necesita mosca, necesita dinerito. Los desconocidos que son los escritores nicaragüenses dentro del país es terrorismo cultural, no creo. Cardenal Yoconda Belli, yo conozco a Yoconda Ramírez, bueno, Sergio sí lo conozco. A Mercado, Claribel Alegría, creo que Claribel también. Salomón de la Selva y de Darío se conocen algunos versos, sí. Hay un movimiento intelectual fuerte. Esta gente yo la conozco y conozco a los que no conozco en persona, conozco su obra, ¿no? Te puedo asegurar que David Hume no inventó el agnosticismo y el escepticismo. Y hay pensadores anteriores a David Hume que ya tienen esas ideas, tranquilo. Además, déjame revisar una cosa, simplemente para centrarte en tiempo y en espacio, porque esto me gusta siempre hacerlo cuando se ponen a dar títulos profesionales así a dos manos. David Hume estudió en la Universidad de Edimburgo, que se interesó, iba a hacer derecho y los interesó en la filosofía, pero fue también historiador, economista y ensayista. Pues, si lo llamas filósofo está bien, pero mucha gente antes partió o sugirió los elementos fundamentales de eso. Te vas hasta Sócrates. Es que a todos les dicen filósofos porque queda mejor, ¿no? No trabaja por gusto, trabaja por dinero, o trabaja el doble como hago yo. Yo he trabajado por dinero para poder trabajar por gusto. Sí, ya sea comunicación audiovisual para empresas, comunicación corporativa, para financiarme el poder escribir mis cuentos y mis novelas y trabajar en el periodismo. Y actualmente traduzco maquinaria envolvedora de pallets, que es una cosa en la que estoy ahora. Soy una envolvedora de pallets y una llenadora de jeringas para la industria farmacéutica. Estoy traduciendo los manuales de las máquinas para financiarme el poder hacer esto. Dice... Bueno. ¿Qué opina de los que dicen que Zedillo fue buen presidente por democratizar el país? Zedillo no democratizó el país. Zedillo le entregó al país al PAN después del acuerdo que tuvo con Diego Fernández de Ceballos antes del debate que tuvieron al mismo tiempo que Cárdenas. ¿Okay? Zedillo pactó la entrega del país al PAN a cambio de que todos los priistas del pasado quedaran absoluta y totalmente impunes. No se democratizó el país con la llegada de Fox, para nada. Eso no es democracia. La democracia es lo que quiere la gente que se haga.
y la democracia se hace con partidos que sean partidos en los que la gente participa, no con el PRI, con el PAN. Entonces, no, Zedillo no hizo eso. Zedillo lo que hizo fue vender los ferrocarriles, vender los derechos minerales, obtener puestos en consejos de administración desde el año 2000 hasta hoy, que no pisa México porque vive de prestado con la gente a la que benefició. Además de destruir la economía mexicana y ponernos al borde de la otra guerra con la traición de marzo con los zapatistas. Así que no me digan que democratizó el país, por favor. Vamos a hacer esto que me parece relevante. Las cosas nazis de Musk. Fíjense que ya lo comenté en la bitácora Trump de hoy, pero resulta que mientras estaba yo preparando cosas aquí, yo llego aquí un par de horas antes para preparar cositas, me encontré con que Musk volvía a las andadas con esto. Musk, ahora son favorecedores del libre mercado. Tú no puedes favorecer el libre mercado cuando tu vida depende de tener contratos por $80,000 millones con el gobierno de los Estados Unidos. Con el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, que te metes $80,000 millones de los contribuyentes y luego dices que hay que bajar los impuestos. Los tuyos, no los que paga Johnny Pegatoni, que es carpintero en Wichita Falls. Que ese casca más que tú y más que Trump. Vas contra el libre mercado y contra el Estado. Y entonces retuiteas, este fue un retweet de Felon Musk. Stalin y Hitler no asesinaron a millones de personas. Sus trabajadores del sector público lo hicieron. Te diré que, primero que nada, que no es cierto. En el caso de Hitler concretamente, fueron Topf e hijos las empresas privadas, la empresa privada en concreto, Topf e hijos, la que hizo los hornos crematorios, mientras que la Bayer fue la que suministró el gas Ciclón B, y compañías constructoras privadas pagadas por el Estado construyeron las cámaras de gas de los 3 campos de exterminio nazis. Bien, contado eso, y contado con que la Dornier y la Porsche y las otras empresas, no me acuerdo cuál era la otra empresa, aparte de la Dornier que hacía aviones, todos eran empresas privadas que recibían dinero del gobierno, como tú, Elonio Musco. Bueno. Pero su idea aquí es atacar al sector público, porque los responsables fueron los del sector público. Yo le diría a Elon Musk, es que tú no has hecho una empresa. Tú no vuelas naves espaciales. Los trabajadores de tus empresas son los que hacen las cosas. Luego tú sales y fijas que fuiste tú. Luego se extrañan de que pase esto. El Reino Unido, alguien en el Reino Unido ha decidido que Musk es su enemigo. No son los únicos, en todo el mundo hay gente que considera que Musk es el enemigo en muchos sentidos, pero han hecho estas campañas publicitarias. Primero, el swasticar, como le ponen al Tesla, que va de 0 a 100 a 1939 en 3 segundos, con Elon Musk haciendo su famoso saludo nazi. Luego el odio no vende, solo pregúntale a Tesla, con la caída de las acciones de su empresa, que en la bitácora Trump de hoy señalamos, ha caído la mitad del valor de Tesla desde el mediados de diciembre hasta hoy. Y la de abajo, que es el Musk. Ya saben que el Musk es también ¿cómo se llama? El almizcle que se utiliza para hacer perfume, sobre todo se utiliza como fijador en perfumería, si mal no recuerdo, igual estoy equivocadísimo, pero el almizcle se llama musk en inglés,
Y este es el Musk o el mezcle de Elon, perfume de 1939 para wankers, que son sujetos despreciables y imbéciles. Y esto es lo que ha estado pasando con las cosas nazis de Elon Musk. Me pasó una cosa me encontré una cosa que me llamó mucho la atención y que quizás era bueno también comentar. Alguien me hizo llegar un tweet de la hija trans de Elon Musk, Vivian, no sé qué se llama. Elon Musk ha dicho que su hija trans, él la da por muerta, para él no existe. Por supuesto no existe, quiere decir que tampoco la mantiene, ¿no? Él se dedica a tener hijos. Y ella cuenta en este tweet que el que fuera hombre genética y biológicamente fue una transacción comercial, es decir, lo que sugiere la hija trans de de Elon Musk, es que Elon Musk contrata servicios de fertilización in vitro para las mujeres que dan a luz a sus hijos, con la garantía de que sean hombres, varones, machos, con pilila y estas cosas. Y que él considera que lo han estafado económicamente cuando un hijo que es biológicamente hombre se percibe a sí mismo como mujer. Y él dice Vivian que su sexo era una transacción económica. Una transacción económica. Esto quizás explica cosas, pero a mí me parece aterrador que alguien tenga que contar cosas así de su intimidad cuando tiene un padre que lo denigra por el mundo por ser trans. Yo creo que eso no es correcto. Entonces, todo lo que hay detrás de Elon Musk apesta y no sé cómo enloqueció, pero sé que hay que pararlos. Sé que hay que pararlos y hay que pararlos por las buenas, cuidado. Eso es lo más difícil. Hay que pararlos por las buenas. ¿Qué otra cosa teníamos hoy? Bueno, mire, me pidieron esto y lo voy a decir de una manera un poco al jajaja. Porque me pidieron mis solos favoritos del rock. Y cuando dice solos favoritos del rock, es que hay miles y miles de solos que a mí me resultan importantísimos. Incluso, a ver, acabo de pensar en uno que no está en la lista que armé más o menos. El solo de mandolina de Losing My Religion de Rem. Y es una de las raras veces que oyes la mandolina al frente en una cosa de rock, ¿no? Dirán que entonces no es rock, es ¿qué será? Indometal. No sé. No les gustó nada lo de. Pero, bueno, lo que hice fue anotar algunos solos que me gustan. No son mis solos favoritos, ni son los únicos. Debe haber millones más que si me acuerdo los adoraré. Estoy pensando ahora, el solo de piano del compositor que hacía todas las cosas de Meatloaf. Que me sé su nombre, pero yo, como todos los nombres, los olvido, ¿no? Y pido Meatloaf y me sale pastel de carne. no el cantante. El solo de piano que toca en I Would Do Anything for Love. Es maravilloso. Y él componía en el piano. Pero bueno, se me ocurrieron algunos solos que me gustan por si quieren compartirlos. Primero que nada, el solo que hacía Neil Peart, solo como solo. Es decir, no está dentro de una canción. Es lo que usaba él para demostrar sus habilidades y para hacer un solito él, mientras Geddy Lee y Alex Lifeson descansaban. Me gustó mucho, pero mira, el solo de batería que a mi generación le rompió la cabeza, le dio una dimensión distinta de la batería antes de que surgieran con fuerza los tres grandes bateristas, Neil Peart, Keith Moon y John Bonham, Rush, Who y Led Zeppelin, fue el solo de batería de Inagada Davida, canción de Iron Butterfly, grupo totalmente olvidado. Por ahí andan algunos haciéndose llamar Iron Butterfly y cantando las canciones. Y era Ron Bushy, un señor que solo es conocido por el solo de batería de Inagada Davida.
Pero en este momento recuerdo pasajes del solo de batería de Inagada-Davida, como puedo recordar melodías, y eso es muy raro en percusiones, que uno recuerde la sucesión de percusiones como recuerda una melodía, que es mucho más fácil, ¿no? Y a eso se ve una bronca, porque además Inagada-Davida era una canción de 7 minutos o algo así. Las canciones tenían que ser de 3, y entonces te anunciaban cuando iban a ponerlo completo para que estuvieras atento en la radio, estuvieras atento y escucharas Inagada-Davida en versión completa con el solo de batería completo. Era maravilloso. Solo de bajo. En Twistle en 5.15, en 5.2.15 o 5 minutos 15 segundos, que es como le pusieron, es lo que dura, está en un álbum, es un solo. Le llamaban dedos de trueno a John Entwistle, y junto con Geddy Lee y Paul McCartney son los mejores bajistas de la historia, según yo. A ver quién me discute, seguro me discuten. Ay, no, es que Lemmy me van a decir o algo así, ya los conozco. Pero bueno, para mí, son el mejor bajo de la historia, 5.15. El mejor solo de flauta es un solo de flauta muy suavecito, que es el que se mete Thomas en Nights in White Satin, sobre todo en la versión larga. Se hace un solo de flauta tan bonito, y este fue el primer grupo con el que yo me hice consciente de que la flauta era un instrumento de rock. Por supuesto, luego vino el otro loco, brutal, que es Jethro Tull, y Ian Anderson, a quien tuve la oportunidad de ver hace unos meses aquí en Gijón, cuyo solo de flauta que más me gusta es, por supuesto, el de Aqualung. Tenemos también Brian May, para mí uno de los guitarristas más metidos en la línea de la canción que están tocando. Es decir, no es un guitarrista que te diga, mira qué bien toco. O no es un guitarrista que se desbordara a sí mismo como lo hacía Jimi Hendrix, ¿no? O Jimmy Page incluso, creo yo, que se desbordaba a sí mismo por su ansia de hacerlo todo, la guitarra. Brian May trabajaba para la canción, y como trabajando para la canción, en Killer Queen hace un solo de guitarra que también lo recuerdo como si lo estuviera oyendo en este instante. Pero solos de guitarra inevitable, inolvidable, el de los Eagles, sí son 4 guitarras. Vamos a ser un grupo, necesitamos 2 guitarristas. No, somos 4. El solo final de Eagles de Hotel California, que yo me pasé la vida tratando de sacarlo. Pues nunca conseguí la partitura para sacar, y luego claro me di cuenta que era imposible hacer algunas de las cosas que hacían ellos porque eran 2 guitarras. Entonces las armonías que estaban haciendo era imposible que uno solo las hiciera, a menos que fuera Tommy Emmanuel. Y desde que yo era muy pequeño me vi al espejo y dije, no soy Tommy Emmanuel. Así que el solo de guitarra de Eagles en Hotel California, por supuesto. Y para terminar eso, porque claro, tenía yo el de mandolina, pero no lo tengo aquí. Esas son las cosas en las que me acuerdo de momento. Luego dice solos de bajo, pues no hay grandes solos de bajo. Está el Wickenfeld, tiene grandes solos de bajo, ¿no? Por ejemplo. Pero Paul McCartney no tiene un solo de bajo. Lo que toca en Something no lo ha tocado nadie en la historia. Son las líneas de bajo más delirantes de la historia. Aunque a él lo que más le gusta es lo que hizo en For the Benefit of Mr. Kite. Así que, ¿cuáles son los mejores solos del rock? Cada quien tendrá los suyos. Yo pienso, bueno, Jimi Hendrix no lo puedes dejar fuera. Bueno, entonces el solo ¿cómo se llama? Ay, madre mía. La de Bob Dylan. ¿Cómo se llama? La de Bob Dylan. Bueno, aparecerá aquí, porque, como siempre, se me olvidan las cosas que me sé de memoria, pero no me las sé en este instante. Dentro de 2 minutos voy a decir, sí. Pero bueno. Así que no es posible decir cuáles son para mí los mejores solos, porque me voy a ir acordando de otros a lo largo del tiempo, a lo largo de los minutos. De pronto pienso, pues es que fulano tocaba tal cosa en tal lado y sonaba muy bien, ¿no? O nunca hizo solos, pero por ejemplo el bajista que tenía Can't Hit
el que le llamaban el Topo. No, el Topo era el cantante Wilson, el guitarrista. Bueno, el bajista de Canned Heat era brutal, tan bueno como el bajista mexicano de Love Army. Así que bueno, pues ahí se los dejo. Son algunos de los solos que yo creo que son de los que más me gustaron y por lo tanto me parecen los mejores. Musk es el que dice que Hitler era izquierdista. Esto lo dicen muchos, ¿no? Tengo varios vídeos explicando por qué no es cierto. Hitler no era izquierdista, Hitler usó la palabra socialista. El partido usó contra la decisión de Hitler la palabra socialista a instancias de Anton Drexler, que fue el fundador original del Partido Nacional de los Trabajadores Alemanes. Pero como casi todos los trabajadores iban con los comunistas o con los socialistas, entonces le pusieron socialista para tratar de atraer a los trabajadores diciéndoles que ellos también eran en contra del capital, ¿no? Nunca hicieron nada en contra del capital, salvo enriquecer a los peores capitalistas de Alemania con la economía de guerra. Por cierto, estoy viendo algo que no sé si te has dado cuenta de qué es esto. Esto es el Serenity. Este es el logo del Serenity que más trae abajo, establecido en 2002. Mi objetivo es comportarme mal. ¿Cómo se llama? Contrabando y transporte, Serenity. Los que sepan qué es esto, anótenlo ahora. Porque esto es de élite. El Serenity. ¿De dónde es la nave Serenity dedicada a estas tareas? ¿Podrías hablar sobre el cerebro puede madurar pasados los 50 años? Es decir, un abuelo puede creerse adolescente. Pues no hay mucho que decir, yo creo. O sea, sí, yo creo que uno puede aprender cosas siempre. Hay gente, si quiere, si puede, si no tiene degeneraciones fisiológicas que le impidan ciertas cosas. No veo que haya limitaciones. Las limitaciones de edad las hemos roto gracias a la medicina, gracias a la buena nutrición, gracias a limpiar de contaminación nuestros alrededores, etcétera. Pero no creo que haya mucho que decir al respecto. Una persona de 50 años se puede renovar, pues oye, yo a los 44 empecé una nueva vida, por ejemplo, ¿no? Y he empezado muchas vidas. Yo soy gente que tiene muchas vidas, porque me aburro de las cosas, entonces cambio de actividad. He sido fotógrafo, esa se me olvidaba. Y claro, cuando decía un amigo mío, pero ¿cómo si eras un escritor con una cierta imagen? Ya, pero me aburrí, entonces ahora quiero tomar fotos. Lo me aburrí de las fotos. Es lo que me pasa a mí. Muchas gracias por el fondo de ayer, dice Jorge Arias, el legado de Gutenberg, muchas gracias. Se hacen con cariño esos en particular. ¿Qué opinas de los hombres trans compitiendo con mujeres en los deportes y que Donald Trump vetó? Opino muchas cosas. 1. Son muy poquitos. No tiene por qué haber tanto escándalo, porque no son una amenaza generalizada para los deportes femeninos. Son muy poquitos. Y los casos que son muy escandalosos son aquellos en los que la diferencia en desarrollo físico es enorme, como ahora con el caso, Lia Thomas era la nadadora, ¿no? Y bueno, sí, cuando se ponía junto a las otras competidoras, pues medía 20 centímetros más, tenía un desarrollo musculoesquelético muy por encima del de ellas, y evidentemente era injusto que compitieran en la misma categoría. Es así de simple. Pero es un caso. No hay muchos casos, y menos casos hay en los que la diferencia sea tan grande. Es decir, lo que mucha gente teme es que alguien se finja trans o diga ser trans para ganar competencias que no podría ganar en la categoría de hombres y ganarlas en la categoría femenina. Eso es una trampa horrorosa y no debe permitirse. Pues son muy poquitos. Y el otro caso es gente que es genuinamente trans y que no tiene tampoco un desarrollo muscular ni de agilidad y demás por encima de las mejores mujeres de su deporte. Entonces, pues quédanse en la media tabla igual. Entonces, se ha exagerado mucho. O sea, el asunto es, no debe haber injusticias, y si hay una injusticia debe repararse y no debería ocurrir. No es justo que alguien que ha pasado una adolescencia como hombre, con las hormonas de un hombre, con el ejercicio de un hombre,
de pronto compita contra chicas que no han tenido esa ventaja, es como ponerte asteroides, y pues no se debe permitir porque es una injusticia, punto. Pero son muy pocos casos. Lo que tampoco se debe permitir es que la derecha lo infle de tal manera y lo haga tan como si fuera un asunto omnipresente en todos los grupos, todos los equipos y todos los deportes de chicas. Hay chicos que son grandes competidores y que les están arrebatando las medallas. No pasa. No está pasando. Pasa en uno o dos deportes y hay que meter mano para que no se produzcan injusticias. Nada más. Vetar que todos los trans participen en deportes de mujeres o que todas las trans participen en deportes de mujeres y todos los trans participen en deportes de hombres, me parece un poco bobo. La variación es enorme, ¿no? La variación es enorme en cuanto a capacidades físicas de hombres y mujeres, y en los que la diferencia no es, en los que no se justifica pues que haya una categoría femenina y masculina, no tiene por qué vetarse a nadie que participar en nada. En otros donde la diferencia sí es mucha y la diferencia es notoria, pues hay que intervenir para evitar que haya injusticias, pero nada más. Esto no implica lanzarte en contra de la comunidad, contra el grupo de personas, contra las personas individuales que son transexuales. Déjalos en paz. ¿Qué te están haciendo? Nada. Pero Trump quiere echarlos al gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Se desempeñan mal, son malos profesionistas, atienden mal a la gente, no cumplen con sus obligaciones, no nada de eso, porque son trans, porque los odia. Y eso sí es transfobia. El decir que las injusticias no son aceptables, no creo que sea transfobia. Decir que hay que echar a la gente que trabaja en el gobierno de Estados Unidos, aunque haga bien su trabajo, solo porque es trans o porque es negro, porque es latino, o porque es discapacitado, o por lo que sea, pues no me parece tampoco. Meatloaf, su nombre es Michael Lee Adai, sí, se cambió legalmente el nombre. En un momento dado de su vida se cambió legalmente el nombre a Meatloaf. Y yo soy fan de Meatloaf desde Bat Out of Hell. Me parece un cantante absolutamente enorme. Me parece que su encuentro con el compositor, que ahora te digo quién es, sí, porque no puede ser que no me acuerde. Jim Steinman, por favor. Bueno, su encuentro con Jim Steinman es uno de los mejores encuentros de la historia del rock, junto con el de Elton John y Bernie Taupin. Y desde Bat Out of Hell yo soy fan de Meatloaf. Mi hija mayor se vuelve fan de Meatloaf. El día que Meatloaf canta en México, que creo que es una sola vez que he estado en México, mi hija lo fue a ver y flipaba. Y al día siguiente los dos se iban, se encontraron en el aeropuerto y ahí fue mi hija de fan del infierno. Hay una foto, hay un autógrafo. Y Meatloaf se portó maravillosamente bien con ella. Dejarte morir por la COVID porque eres imbécil y no crees en las vacunas, y no crees en los virus, y no crees en las pandemias. ¡Oh, cómo me cabreaste! ¿Cómo me cabreaste, Meatloaf? Puede ser tonto. Varios amigos míos murieron de COVID, pero ninguno por dejarse morir diciendo tonterías como le estaba diciendo Meatloaf, que muchos años después de Bat Out of Hell, cuando hizo I Would Do Anything for Love, demostró que era un monstruo a nivel de todos los años. Y ahora yo veo a gente que redescubre vídeos, por ejemplo, de Paradise by the Dashboard Light, el paraíso por la luz del salpicadero o el panel de control del automóvil, y descubren que el tipo como intérprete, como actor, como una especie de monstruo de la ópera, pero en rock, que actúa y canta al mismo tiempo y que domina la escena, y se quedan helados de descubrir lo que era el gran Meatloaf. ¿Cuáles son los mejores solos de bongo en la historia de la salsa clásica? ¿Qué sé yo? La salsa me gustaba, pero nunca fui un super fan. Tengo una anécdota de salsa que les cuento. Y nomás porque el disco es significativo y el momento fue curioso. Cuando yo hacía producción audiovisual, teníamos un cliente en Nueva York,
les salíamos más baratos nosotros, ¿no? Y producía las cosas en México y se las llevaba. Y a veces las íbamos a presentar nosotros. Generalmente encuentros de vendedores a los que les presentas los nuevos productos que vas a lanzar el año próximo y les das los resultados de ventas y aplaudes a los campeones de ventas y animas a los que no son campeones de ventas, les das de comer, los paseas un poco y así animas a tus vendedores a que el año que entra salgan a vender más tus cosas. Trabajaba mucho con la industria farmacéutica. Me acuerdo mucho de trabajos que hice para Becton Dickinson, por ejemplo, una gran empresa farmacéutica. Pero una vez decidió que teníamos que producir en Nueva York. Y ahí vamos 6 mexicanos trabajando ilegalmente, ¿no? Pero íbamos como turistas, pero íbamos 3 semanas a Nueva York. Y la agencia de publicidad que tenía no me acuerdo si era en el Empire State o junto al Empire State, la convertimos en una compañía de producción con su foro de fotografía y su zona de sincronización por ordenador, por computadora, se sincronizaban las diapositivas con la música y el texto. Ese era mi trabajo. Y ahí estuvimos varias semanas. Y en el departamento de artes gráficas había 2 chicos dominicanos. Y nos veían muy mal, pero muy mal. Hasta que un día yo me cabré, me metí al departamento de gráficas, Ray Domínguez, creo que se llamaba. Ray Sánchez era un amigo mío, pero era Ray algo más, era Ray Domínguez, me parece. Me metí al departamento de gráficas y le dije, ¿qué tienes tú? ¿Cuál es tu problema? Mira, es como si, no, pues que ustedes, ¿qué? Venimos de México a hacer esto. ¿Cómo que vienen de México? Sí, bueno, nosotros tenemos una empresa, bueno, no tenemos, somos empleados de una empresa en México y pues venimos a hacer esto, pues no venimos a quitarte el trabajo, ni mucho menos. Ah, no, pues es que me habían dicho que ustedes que venían, le habían contado una milonga así como muy rara. Dije, no, pero para nada. Pues empezamos a llevarnos magníficamente bien, pues nos hicimos amigotes desde ese día. Salíamos poco porque de ahí nos hacían trabajar 12 y 14 horas diarias, aquello era infernal. Pero bueno, alguna vez salimos a oír algo de música por allí y a beber algo de cerveza por allí. Y un día me llega cuando ya nos íbamos, porque íbamos a Florida a presentar los espectáculos para la empresa, y mira, te regalo esto. Era un disco de Willy Colón y Rubén Blades que se llamaba Siembra. Yo no era muy de salsa, pero me lo regaló, lo metí a la maleta y me olvidé de él hasta que regresé a México, ¿no? Y escuché Siembra y aluciné como todo el mundo alucinó. Es uno de los discos más importantes de la historia de la salsa. Años después me tocaría ver a Willy Colón en vivo, no hablé con él, pero vino a la Semana Negra a tocar con su orquesta, Willy Colón, y siempre me pareció absolutamente magnífico. Y sí tuve relación con la salsa, pero no demasiada. Pero sí es muy entretenido al final que acabara yo con uno de los mejores discos de la salsa por enfrentarme a un tipo al que le habían contado unas cosas horrorosas sobre los mexicanos que tenían tomada la agencia de publicidad y que él pensaba que se iban a quedar a vivir allí, ¿no? Yo dije, no, pues en 2 semanas nos vamos a Sarasota a presentar esto y de allí de regreso a casita. Que yo tengo una hija recién nacida, fíjate, sí, ya había nacido mi hija. Curioso. ¿Los requintistas de tríos románticos tienen mejores solos que los del rock? No, por varias razones. Por la limitación, sobre todo la limitación armónica. Y cosas como que no puedes hacer bending. Pero hay gente impresionante. A ver, a mí uno que me enseñó muchísima guitarra fue el guitarrista de Chava Flores. Cuando íbamos a una peña que había en Ciudad Satélite en México, que era el Sapo Cancionero, y entre show y show, y yo nos íbamos a una cantina que había cerca y él me enseñaba guitarra. Rubén G. algo, y le decía yo Rubén guitarra, porque la G era de guitarra. Pero no, hay requintistas que son espectaculares, y hay gente que toca cosas absolutamente de locura, no solo en la guitarra, sino en el quinto y en el... Se llama el quinto, ¿no? El que se toca ya no me acuerdo en dónde, sino creo que en la Dominicana. En fin. Ya están todos tienen sus solos favoritos y nos lo están contando. No, All Along the Watchtower, Helvita.
All Along the Watchtower es la canción de Jimi Hendrix, donde tiene el solo que más me gusta de Jimi Hendrix, además de que es una de las extrañas canciones de este mundo en el que el cover es tan bueno que borró al original. Bob Dylan hace originalmente All Along the Watchtower, pero cuando la toma Jimi Hendrix se la apropia, se la lleva, dice, mía, la hago así, la hago mucho mejor que tú y que nadie en la historia de la humanidad. Y efectivamente sigue siendo un clásico All Along the Watchtower con Jimi Hendrix. Dice Gelvina que para ella el más grande era Prince. Cuando se hizo el homenaje a no me acuerdo quién, Prince hizo un solo de guitarra que es legendario. ¿Por qué interrumpe mucho a Nino Canún en sus vídeos, Mauricio? No me acuerdo yo de interrumpirlo mucho. Si me pasas los vídeos, porque yo sé que hay muy poco de lo que hice yo con Nino Canún por allí. No. Carla Bullosa, te hace un lío. Mujeres trans son los hombres que se perciben como mujeres. Hombres trans son las mujeres biológicas que se perciben como hombres. Son dos cosas distintas y existen los dos. Cuidado. Voy a invitar a una chica a hablar aquí, por cierto. O sea, los hombres trans y las mujeres trans son dos tipos de personas distintos y ambos existen. ¿Por qué la derecha vive tan obsesionada con los trans? No sé, pues supongo que porque tienen miedo que los conviertan en trans, ¿no? Es como, me imagino que es algo así como en la Edad Media cuando los hombres decían que les habían robado el pene, ¿no? Y se acusaba a las brujas de haberles robado el pene a los hombres. Los investigadores decían, a ver, bájese los pantalones, pues ahí está. No, yo no lo veo. Es pequeño, pero lo veo. Pero sí era una de las acusaciones comunes contra las brujas, era el robo de penes. Desaparecían los penes. Qué mejor que hagan una categoría exclusiva para trans, sería lo justo ya, pero no hay suficientes. Es una minoría muy minoritaria. Yo creo que una de las razones por las que se le ataca es precisamente porque mientras más minoritario eres, menos te puedes defender. Y yo creo que ahí está parte del asunto, ¿no? Diego Verdaguer también se mató por nota la vacuna. Pero bueno, no lo compararía yo con Milton. ¿Qué más tenemos? ¿Qué opina del formato para principiantes iniciado por Ríos con su utilidad, aporte al cómic y un dibujo? Sí, a mí me parece bueno. Lo malo es que Ríos creía cosas muy absurdas, ¿no? Creía en lo paranormal. Después de todo estábamos en Editorial Posada. Editorial Posada vivía de lo paranormal y de los ovnis. Luego creía en la maldad absoluta de los Estados Unidos, en la bondad absoluta de la Unión Soviética y Cuba, en el vegetarianismo, en la homeopatía. Y los Ríos creían muchas tonterías y claro, las difundió todas con la enorme capacidad que él tenía. Y eso fue grave, fíjate. Yo conocí a Ríos ya en los últimos años de su vida, cuando vino aquí a España. Nos reíamos de cuando él escribía Cuba para principiantes y yo lo leía. Que era... All Along the Watchtower, sí, ahora sí todos van a decir. Bueno, los mejores solos de bajo se dan en el son jarocho con el instrumento leona, fíjate. Jessy Carla, yo sé, soy trans. El tema de más debate deportivo de mujeres trans, pero quien comentó aquí se refería a mujeres trans, pero nos llamó hombres trans. Bueno, se equivocaron. Sí, Carla es mujer trans, pero yo conozco gente que son hombres trans. Bien. Estoy viendo que nos falta. Y nos faltan los comentarios. No, nos falta una cosa. A ver si nos colgamos hoy, pero sí, yo esto quería hacerlo porque, primero que nada, hace mucho que no hacemos esto. Y segundo, la historia me parece súper, súper interesante. Y es una de nuestras historias de horror del libre mercado.
Bueno, pues morir en Estados Unidos. Ustedes saben que el costo de la vida siempre es alto, uno siempre vivir se le hace caro, ¿no? Sobre todo si tiene buenos gustos, pero no heredó. Entonces a mí me dieron los buenos gustos en mi educación, pero no me dieron el herramientaje para satisfacérmelo. Entonces, pero morir es carísimo. Y lo más increíble es que el país donde es más caro morirse y más problemático es Estados Unidos. Estoy buscando algunos datos. Morirse es gratis, pero luego el qué hacer con los restos, con la cáscara, es el problema. Mira, en España el precio medio de los servicios funerarios asciende a 3.739 euros de media si es entierro o 3.617 si se elige la incineración. Aquí en España hay un sistema que a mí me parece fantástico, que es el seguro de muerte. Yo tengo uno. Cierto, todos los meses pagas una cantidad. Cuando te mueres está todo pagado. Tu familia no tiene que pagar ni la funeraria, ni la caja, ni la incineración, ni la misa, que en mi caso no la va a pagar nadie porque no la va a ver, ni los cafés para las personas que vienen ahí a llorar y a fingir que te querían muchísimo cuando en realidad no te soportaban, y cosas así. Si no tienes dinero, puedes pedir que el ayuntamiento se haga cargo, y el ayuntamiento tiene mecanismos para hacerse cargo de personas que no tienen la posibilidad de pagarse los servicios funerarios y que no tienen un seguro de muerte. Yo, toda la gente que conozco aquí en España tiene su seguro de muerte. En México la cremación oscila entre los 6.700, lo puse en pesos, lo pongo también en euros, 6.700 pesos, 306 euros. Baratísimo. Hombre, comparado con lo otro, dice. Hasta 12,000 pesos, que son 550 euros. La inhumación, o sea, el entierro, entre 4,000 pesos, 183 euros, hasta 10,000 pesos, que son 460 euros. Y el lote en un panteón, porque si te quieres enterrar, pues necesitas comprar el lote, va desde los 25,000 pesos, que son 1,145 euros, hasta los 100,000 pesos, que son 4,600 euros. Y el acta de defunción que te tiene que expedir el gobierno de la localidad donde entregaste el equipo cuesta 75 pesos, o sea, 3 euros con 44 céntimos. Y si no tienes dinero, las autoridades tienen formas de hacerse cargo en condiciones sumamente humildes, por supuesto, de tu entierro y de tu funeral, tu encajonamiento y tu entierro. Bueno, en Estados Unidos las cosas van bastante más allá. Decíamos que en España, que es más caro, 3.739 euros si es enterramiento, y te ahorras 122 euros si eliges la incineración. Pero Estados Unidos morirse cuesta de media $7,028. Pero eso es así, caja de cartón, un ataúd de madera normalito, nada muy excesivo, no te van a momificar como a Ramsés II. En todo caso, ahí te ponen un poco de maquillaje para que, sobre todo si a los estadounidenses les encanta lo de la tapa del ataúd abierto, no sé por qué. Es para que te veas bien, luego parecen de verdad, tienen unos maquillajes así de mi pequeño pony que dices tú, pero qué barbaridad, le hacen eso a una persona a la que yo quiero, y aquí hay muertos, y no solo ese, van los de la funeraria. Y no te van a embalsamar con los líquidos estos que usan, que son complicadísimos y tal. Porque conforme quieras ese tipo de servicios, el precio sube y sube y sube, y el promedio estadounidense, con los gastos posmuerte de todo tipo que se producen, crean una carga financiera durísima sobre la gente. La media del país es de 20,000. Para que sean 20,000 es que hay entierros de 100,000 y de 120,000. Porque luego de pronto te digo, un ataúd de acero inoxidable. A ver, vamos a meter
No, sellado para que no entren las alimañas. Y lo van a comer, estos van a entrar a la larga. Y cosas así. La industria de la muerte es de lo más peculiar en Estados Unidos por todo eso. El embalsamamiento es como para que dures de aquí a que el sol se vuelva una enana, una gigante roja. ¿Para qué? Si a veces te embalsaban para incinerarte o te embalsaban para enterrarte. Cuando te embalsaban para incinerarte, con la calidad de esos líquidos, a veces el fuego tiene su ayuda en los combustibles de los líquidos que se utilizan. Es toda una industria, pero ¿qué pasa si en Estados Unidos no tienes dinero para pagarte un lujoso funeral con un pastor y con canciones y coros y plañideras? Yo creo que ya no, debe haber todavía, pero en Estados Unidos seguro hay plañideras. Las plañideras eran señoras que te cobraban por ir a llorar como si te quisieran mucho. Se iban en los funerales y lloraban todo el rato, no pasaban a cobrar. Ese era su trabajo. Hay trabajos raros, ¿eh? Luego también cuando uno es joven debería congratularse de no tener que desempeñar determinados puestos de trabajo. Si la persona que muere es veterano, la administración de los veteranos, al menos hasta hoy, mientras no la desfinancie totalmente Donald Trump, puede pagar una cantidad ya prevista a la familia de los miembros que son elegibles por ser veteranos de guerra de los Estados Unidos. Esto incluye el enterramiento o la cremación, los gastos de funeral. El funeral es el servicio religioso que suele hacerse y que puede ser más complejo para los miembros que están de servicio activo en el ejército, con varias opciones. Pero si usted no es militar en Estados Unidos, en algunos casos, por caridad, las funerarias le dan la cremación en una caja de cartón, ahí sí es en una caja de cartón, y le dan una urna ahí con las semillas, con las cenizas, una urna baratita, sin muchas cosas bonitas de oro y esto. Y se la dan para que se la lleve usted a su casa. Y luego haga como a Keith Richards, que una vez se le cayeron las cenizas de su padre, las esnifó. Y él dice que es cierto, yo no soy nadie para discutirle a Keith Richards, nada. Algunas casas funerarias, cuando te van a enterrar, pues ofrecen ataúdes de contrachapado, de triple, como dirían en México. Y pues te encierran en un cementerio del condado, que es donde vas a estar ahí 7 años, luego te sacan y los huesos van a la fosa común. Pero luego está lo más terrible, que ahí sí los voy a remitir a otro video. Si no tienes dinero, una de las cosas que puedes hacer es donar tu cuerpo a la ciencia. Pero cuando donas tu cuerpo a la ciencia, no va a la ciencia. O sea, no llega a la ciencia y dice, señor Peterson, que me dejó su cuerpo, vengo por él, se lo lleva y lo mete a un laboratorio y lo estudia. No. Se le entrega a una empresa comercializadora de partes humanas. Este video que se llama ¿Qué precio tiene tu cuerpo? Se los recomiendo muchísimo porque cuenta exactamente cómo se despieza a un ser humano para vender tendones, piel, huesos, riñones, venas, arterias, orejas. Es aquello como un matadero absolutamente. Una industria enormemente sórdida, donde hay además historias de horror del libre mercado para tirar hacia arriba, y donde la absoluta falta de respeto del recién muerto. Estamos hablando del otro día de respeto a gente que murió hace 1500 años, que dices tú, hombre, sí, tienes que tratar con respeto, pero tampoco llegar a exageraciones. Bueno, la absoluta falta de respeto de alguien que ha muerto hace poco tiempo y cuya familia cree que está colaborando para que los jóvenes estudiantes de medicina de Oxford o de X universidad, de Oxford, de Estados Unidos, de tal universidad así muy importante, Harvard, puedan desarrollar grandes cosas en la medicina y salir adelante y salvar vidas, mientras te tienen ahí utilizándote como estos talleres donde los autos robados de
de alta gama, los meten y los deshacen para venderlos en piezas, porque vender un Lamborghini robado pues, no es tan fácil. Y ahora si vendes las piezas, ya te las compran más fácil. Y lo mismo se hace con los cuerpos. Y este tipo de comercialización descarada de las personas que muchas veces donan su cuerpo porque la familia no tiene forma de hacer frente a los gastos posteriores a la muerte del tío Pánfilo, solo se da, qué raro, en Estados Unidos. Make America Great Again. Y antes de pasar a nuestros comentarios ordinarios, que nos vamos a tardar ahora sí más, dice, ¿qué opinas de los astronautas varados en el espacio desde hace 9 meses, pero que solo estarían 10 días en órbita? Lo único que puedo hablar es que el presidente y director general de Boeing destruyó una empresa que se caracterizaba por la enorme fiabilidad de sus aeronaves. Entonces ahora él se dedicó a aumentar el valor en bolsa de la Boeing y empezó a caer la calidad a nivel que los trabajadores de la Boeing te dicen que ellos no viajan en aviones Boeing. Y hace unos meses se le cayó un avión, una puerta, de estas puertas de emergencia que tienes que abrir cuando ocurre una desgracia. Se cayó la puerta a medio vuelo. Hay gente que va sentado junto. Se les caen ruedas, se faltan remaches. Están hechos, pero verdaderamente con las patas. Y la nave que llevó a estos 2 astronautas era una nave espacial de Boeing, que tenía problemas con los impulsores y entonces se decidió que no regresara con ellos porque se estaba jugando la vida. Regresó sola y bueno, logró tomar tierra, pero ahora se está esperando que llegue una nave con una tripulación de repuesto para que puedan usar la que ya está en este momento atracada en la Estación Espacial Internacional y los 2 astronautas la puedan usar para regresar ahora. Han estado trabajando y han estado haciendo labores de investigación como cualquier otro astronauta, pero el desastre aquí, Elon Musk luego se anda diciendo, yo los podía haber bajado de inmediato, me ofrecí y Biden no quiso. No te ofreciste nada, si ahí estaba ya tu nave atracada, pero no se podía usar y no podías mandar una, porque de hecho no se ha mandado la número 10, porque no la ha terminado de hacer la gente de Elon Musk, entonces no al menos la podía haber mandado en septiembre del año pasado. Así que y es una historia de horror de libre mercado, de veras, porque Boeing era, de veras, volar en un 727, que era uno de los aviones más comunes junto al DC-10 de Douglas. Luego Douglas fue absorbido por Boeing, pero viajar en un 727 te daba tranquilidad. Tú conocías casos que habían tenido un accidente y la gente había sobrevivido por la buena factura del avión. Era el caballo de trabajo del aire. A mí me encantaba. Yo cuando iba a un 727 yo era feliz. Y luego, bueno, para los transatlánticos, el 747, el Jumbo Jet famoso. Pues todo eso lo tiraron a la basura por aumentar el valor en el mercado de valores de la Boeing. Por supuesto, dice Rafael Martínez que les coge Airbus, yo también. Bueno, vamos a hacer rapidísimo esto porque ya se me hizo tarde. Qué raro. Estos son nuestros comentarios ordinarios del día, no del día de hoy, sino de la semana que acaba de terminar. Y así estamos de comentarios el día de hoy. Y vamos a empezar por el principio. Una cosa que me gustó mucho. Fíjate, de estos comentarios que me gustan, no todo es usar mi mala leche. No, mis respuestas sorprendidas a veces. Vivi Betancourt, 4729, me dice saludos desde Colombia. Saludos a Colombia. Me gustaría saber qué piensas de la cosmovisión y cosmogonía de los pueblos indígenas. Y le digo, es lo que siempre he pensado. Primero, que no existe tal. Hay muchas cosmogonías enfrentadas, distintas, diversas. Cada grupo, incluso de un lado del cerro al otro lado del cerro, 2 comunidades tienen cosmologías diferentes y cosmogonías diferentes. Segundo, que esas cosmologías son un normal producto de la ignorancia y la superstición.
como las cosmogonías de los europeos indígenas, celtas, godos, francos, pictos, vikingos, etc. Tercero, que son interesantes como materia de estudio. Y cuarto, que creer en ellas y exaltarlas como si fueran otra cosa es un error que finalmente condena a los indígenas de hoy a hacer un eterno cosplay de los indígenas del pasado en lugar de participar del mundo actual, de sus conocimientos, su medicina, sus beneficios y sus derechos. Perdón. Y yo sé que a la gente no le gusta que diga yo esto porque creen que respetar a los indígenas es decirles que el curanderismo es lo mismo que irse a una clínica en Rochester. Pero curiosamente los que se los dicen nunca van con el curandero. Si pueden, van a la clínica de Rochester, si no son tontos. Bueno, sigue. De todo lo que me contó, todo lo que de la bronca del metal, no, el metal no es rock, porque es otra cosa. Y yo decía, ¿qué cosa? Y nadie explicaba por qué es distinto. Es rock, es una variante del rock, con sus características propias como todas las demás variantes del rock. Pero user NU7XX7PC1D, ponte Pepito, me dice, pues el metal usa mucho el tritono, que no es propiamente del blues, rock, jazz ni música popular. Lo de jazz, sí, del jazz sí es. La influencia, según Tommy Iommi, venía del movimiento Marte de la suite Los Planetas de Holst, que suena super metal y quiere decir de Ludwig van y la Quinta Sinfonía. Y le digo, como quieras, si te sientes mejor. Solo los Beatles tienen sustituciones de tritono en Till There Was You, Sexy Sadie, Things We Said Today y You're Going to Lose That Girl. Ya que hablábamos de Jimi Hendrix, Purple Haze de Jimi Hendrix comienza con un tritono. El tritono es una armonía, no, ni siquiera una armonía, es una diada. Ya tenemos la bronca de si es un acordeón o no, pero es una armonía. Es una armonía que es entre el primero y el tercer grado. Entonces, el tritono de do es, el primero es re, el segundo es mi, y el tercero es fa sostenido, porque es un tono completo. Entonces, do con fa sostenido es muy disonante, es un acorde muy disonante, es una armonía muy agresiva, que se llamaba la música del diablo. Pero digo, a ver, Purple Haze de Jimi Hendrix comienza con un tritono. Igual Tommy Iommi no tenía ese conocimiento y pensó que lo inventaba todo a partir de Holst, que es un compositor clásico muy moderno, aunque el tritono se usa desde el medievo. Y entonces luego se enojó conmigo, pero bueno. Y dice, Alex Hidalgo, 61, ¿cómo pruebas la existencia del universo? ¿Cómo se creó o cómo nace todo lo existente y la vida de todos los seres? Creer en deidades es ser religiosos. Pero entender que todo lo que existe nace de la nada y por una explosión es un poco infantil e inocente. Ya luego me explicó por qué creía en Dios. Pero yo ya no llegué allí. Le dije, oye, en serio, creer que un ateo dice que todo lo que existe nace de la nada y por una explosión es de una ignorancia tan profunda, tan integral, tan ausente de toda información, que da pena, mucha pena. Entonces ya se enojó Alex Hidalgo, 61, y me dice, entonces, ¿cómo se crea todo? La energía material y la vida según tú, eso es lo importante. Digo, muy fácil, no lo sabemos. La ciencia lo está investigando aún. Tú crees que lo sabes y no vas a investigar más. Esa es la diferencia. Sol Oscuro 666, perdón mi ignorancia, que en estos temas es mucha, pero esas prácticas de pasar info a otro para hacer esa clase de movimientos como las de los criptoestafas recientes, ¿son ilegales o se mueven en huecos dentro de la legalidad? Muchas gracias. Digo, no son absolutamente ilegales. Por eso han presentado demandas contra Trump y contra Milei. Hay demandas tanto contra Trump como contra Milei por sus respectivas. Bueno, Milei no era su criptomoneda, pero la de Trump sí es, como la de Melania, su esposa, por cierto, que si tú la compraste el día que la sacó, compraste cada una en $12.63. Hoy puedes venderla a la fabulosa cantidad de 69 céntimos. O sea, has perdido casi $12 de todo lo que invertiste el día que salió la criptomoneda del meme de Melania. Bueno, pero sí es ilegal y es lo que se conoce como insider trading. Y cuando te descubren haciéndolo en la bolsa de valores, cuando alguien sabe que su empresa va a hacer un anuncio importante y le avisa a un amigo, compra una pila de acciones porque van a subir de valor, porque vamos a anunciar un nuevo producto o alguna cosa por el estilo,
Si te descubren, es uno de los peores delitos que puedes cometer, por cierto. Esto no lo dije, pero aprovecho. Y bueno, seguimos con Dos notas no son un acorde, son un intervalo. Esta discusión se armó muchísimo. Y le digo, para algunos teóricos no. Una diada sí es un acorde. Y popularmente se usa así, se llaman power chords de primera y quinta que se usan en la guitarra desde Tárrega, como lo comenté al hablar del asunto. Y dice él, creo, cierto, aunque solo lo he visto en Puccini. Y al usar solo la primera y quinta nota del acorde, no se sabe si es mayor o menor y produce una desorientación muy rara. Entonces mi respuesta es entiendo que hoy es poco rock. El acorde o diada de quinta es muy utilizado en varios subgéneros de rock para los solos o riffs de guitarra, el power chord o acorde de poder. Y su falta de definición, que no sepa si es mayor o menor, se suple con el teclado o la guitarra segunda que aporta la armonía y te dice si estás en menor o en mayor. Luego, no es tonto, es falta de información de un fenómeno muy real, que son las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas, que han provocado un montón de tragedias a lo largo de la historia y de puntos de vista horrorosos. Cuando despiertas, antes de que tu cuerpo despierte, antes de que tu cuerpo recupere el control muscular, porque tú sabes que cuando te duermes pierdes tono muscular, y el que no los pierde es sonámbulo, empieza a hacer cosas, empieza a actuar los sueños, y de pronto despiertas y no te puedes mover, la parálisis del sueño que le llaman, y la gente se horroriza, porque dice, incluso en México se dice que se le subió el muerto, y hay un muerto que no te permite levantarte, pues no tienes control, pasan unos minutos y ya puedes usar los músculos, pero genera terrores, y terrores nocturnos también generan las alucinaciones que se producen cuando te estás quedando dormido, y hay este umbral entre el sueño y la realidad. No sé si les ha pasado alguna vez, te vas quedando dormido y sueñas un segundo, pero soñaste algo. Y que también explican muchas historias de fantasmas y de brujas y etcétera, etcétera. Entonces, Rodolfo Mata 1690 me dice, pero ¿cómo se explica el desprendimiento del alma? ¿Cómo explica ver en un sueño tu cuerpo durmiendo junto a él tu esposa y al lado una entidad observando? Cuando regresé a mi cuerpo desperté, eran las 3 de la mañana, me gustaría saber su punto de vista. Se llaman sueños. Pueden ser enormemente vívidos, pero son sueños. Luego Rebeca Zambrano Domínguez, 8461, me dice, serás congruente y no aceptarás la pensión de adulto mayor porque AMLO no fue un buen presidente, ¿verdad? Yo ya no recibo ninguna pensión, nunca he recibido dinero del gobierno, como los arrastrados traidores que hoy sirven a la 4T para que no haga lo mismo que el PRI. Y por cierto, no estando yo en México, no me van a dar una pensión de adulto mayor. Primero, no vivo en México. Segundo, me niego incluso a jubilarme. Y tercero, en todo caso, los derechos no dependen de los presidentes. No es un regalo del presidente, un derecho que tienes a nivel legal, es un derecho, tienes todo derecho a él, así el presidente sea malísimo. No habría motivo, como López Obrador era malo, voy a vivir muy mal yo. Eso es estúpido. Pero llegamos a nuestro primer acto. Jorge Gastaldi, 8530, ¿deben las personas responder por las deudas que tomaron sus antepasados? Parece muy inocente, pero no lo es. ¿Es justo que un niño que nace, por ejemplo, en la Argentina, ingrese al mundo con una carga agobiante sobre sus espaldas? Me gustaría escuchar opiniones. Mira, me caen muy mal, Jorge Gastaldi, 8530, los listos. Como que no me doy cuenta de lo que estás tratando de decir, porque soy tonto. Y tú nada más estás haciendo preguntas. Digo, en serio, respeta un poco a la gente que te lee. Le respondo, por supuesto que no. Y la herencia de deudas está fuera de la mayoría de las legislaciones del mundo. Cuando tu papá se muere, no tienes que pagar lo que él quedó debiendo. Ahora, si vas a salir con la idea absurda de que la deuda soberana de una nación es una deuda individual y personal que cada uno paga, deberías saber que no es así, que es una argucia mileísta. Si no quieres que tus impuestos se vayan en parte a pagar la deuda soberana, te vas a otro país para que tus impuestos allí paguen en parte la deuda soberana de ese otro país.
o bien te educa sobre para qué se endeudan las naciones. Es decir, cuáles son los beneficios que trae el endeudamiento y por qué se endeuda el país, pero no es la deuda para la persona en particular. Entonces, por pasarse de listo, gana el premio Elton. Ha sido Adrián Gil. Hola Mauricio, ¿cuál sería tu reacción si por casualidad te encontraras con Cedillo? Discúlpeme por mi pregunta con morbo. Y le digo, si hubiera oportunidad le preguntaría simplemente si no siente ninguna vergüenza por lo que hizo y de cómo gracias a ello ha vivido a cuerpo de rey desde el año 2000. Es lo único relevante, sus monstruosidades ya no se pueden reparar. Jairo Villa dice, entonces no hay Dios, no hay espíritu, no hay trascendencia, no hay nada, peor de absurdo. Y esto lo sienten muchos, de verdad. Si no hay Dios, ya hoy nada vale. Y mi respuesta es, hay vida, hay belleza, hay bondad, hay satisfacciones en el arte, en la comida, en la compañía de otros, en la familia, hay amistad, hay cariño, hay solidaridad. ¿Todo eso se te hace poco junto a tu amigo imaginario? Ay. Isidoritz dice sobre lo que escribiste sobre la RAE, esto sigue vigente hoy en día, quiero usarlo como argumento, pero según Google, la RAE está dirigida por académicos hoy en día, alguien que confirme, y aquí lo que hay es una confusión entre un académico, que es una persona que tal vez de nivel universitario, y las académicas de la lengua. Entonces le dije, lo de la dirigen académicos que eligen otros académicos y que no son especialistas en la lengua, sino escritores, historiadores de la filosofía, historiadores del arte, periodistas, dibujantes, médicos, abogados y otros amigos de académicos a los que nombran por amistad, no porque sean profesionales de la lengua. Todo lo que conté en este video de la inútil RAE es y sigue siendo totalmente vigente. Y bueno, con eso terminamos nuestros... Ya estoy 12 minutos tarde. Bueno, mi perro me va a matar porque no lo saco a tiempo, porque la vida que le doy no es la que él quiere. No es cierto, vive feliz, él vive mejor que yo, vive mejor que nadie. Dice Jaime Tripiedi, el ortopedista que me operó la rodilla me contó que para prácticas solicitan en una compañía de Estados Unidos una rodilla, un codo o lo que se necesite para practicar, practican y después la regresan. A ver, yo trabajé disección, los cadáveres que se usaban en la universidad y tenían años y años y años, o sea, de gente que tenía, bueno, no eran gente porque eran cadáveres, ya no eran personas, pero sí tenían 20, 30 años y numerosas generaciones de médicos habían pasado por ellos. Yo estaba allí solo porque quería conocer el sistema nervioso de cerca y no en moldes que llevaba el médico que nos daba neuroanatomía en la carrera de psicología. Yo le dije que yo me metía a disecar, me preguntó si lo podía aguantar, dije que sí, y estuve disecando cuarto ventrículo en un cadáver de la universidad. Bueno, pues contado todo eso, ya ni un segundo más, porque me tengo que ir. Nos vemos el próximo miércoles, probablemente con la conversación que tuve con Jordi Bayarri, el autor de la serie Científicos en cómic, que me parece una de las series más interesantes que se han hecho en los últimos tiempos en España. Nos vemos el jueves aquí, como siempre, a las 7 de la noche. Y mientras tanto, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.